Muy buenos días a todas y todas. Les damos la bienvenida a la segunda sesión del taller 1 de construcción del curso corto de diseño de humedales. Esta vez vamos a ver el diseño de humedales verticales. Ayer hablamos sobre los humedales horizontales. En el nombre del equipo del Centro de Humedales del Río Cruces, de Carepi y de todos los organismos asociados, les damos la bienvenida. Y ahora le cedo la palabra al director ejecutivo del Centro Humedal de Río Cruces, Ignacio Rodríguez. Gracias, Gianfranco. Bueno, solamente reiterar la bienvenida. Va a ser muy breve el agradecimiento que tenemos con nuestros asociados, en particular hoy día de nuevo con Leonardo Ismael, el doctor, el ingeniero Ismael. Yo siempre digo, una suerte tener este grupo de ingenieros que ha ido desarrollando la construcción, ¿verdad? Y el uso, investigación en humedales construidos. Así que agradecerle a Ismael que esté con nosotros. Siempre lo digo, ojalá sigamos colaborando y hemos ido colaborando, así que espero que eso se mantenga. Reiterar las gracias de que estén participando, ¿verdad? De que estén metidos en el curso y comentar algo bien importante, ¿verdad? Este curso, el día de ayer, ¿verdad? Yo que conozco al doctor Vera, fue introductorio, ¿verdad? Empieza a calentar motores. Yo, que soy malito para las matemáticas, lo encontré bueno y lo entendí, ¿verdad? Pero a no relajarse, hoy día se viene algo más, un poco más quizás intenso, me da la impresión, con más números, es así, tiene que ser así. Así que les comento eso para que estén ahí atentos y no pierdan de vista que es importante que vaya un poco complejizándose e intensificándose la idea del curso, la información del curso. Y finalmente, para no alargarnos más, transmitirles lo importante que es para el Centro Humedal, ¿verdad? Para CAREP, para todos los organismos asociados, que podamos generar, ¿verdad?, este capital humano que pueda instalar estas soluciones basadas en la naturaleza, porque finalmente eso se va a traducir en una mayor posibilidad de conservación de los humedales y un mayor bienestar para todos. Así que les deseo que tengan una buena jornada. Yo tengo otros compromisos, voy a estar un ratito con ustedes y sin más ahí les doy el pase. Muchas gracias, Gianfranco, y bueno, buena jornada hoy día. Ignacio, gracias. Bueno, aquí alguien puso un comentario, a tomar mate para estar atento a los números, no es mala idea. Parece bueno, yo tengo café en realidad, ¿ya? Pero bueno, bueno, yo agradecer la invitación nuevamente. Ustedes saben que conmigo cuentan siempre las ideas, vamos madurándolas a medida que vayamos trabajando. Bueno, yo agradecer a mi institución, ¿no? Que es una de las instituciones socias, la Universidad Católica del Maule, ¿no? Que es donde yo trabajo directamente. Bueno, voy a comenzar pantalla para empezar, ¿vale? Un segundo. Les pido disculpas si se escucha de pronto un ruido, porque mis vecinos empezaron a trabajar. Vale. Entonces voy a tratar de minimizar al máximo, pero Gianfranco me dice que es muy molesto, cierro las ventanas, ¿vale? Aunque eso significa cocinarme aquí en mi casa, porque hace calor. Pero bueno, no hay ningún problema, lo haré. Entonces, chicos, nuevamente vamos a hablar hoy de, digamos, en esta primera etapa del taller estamos hablando sobre diseño, ¿ok? Hoy vamos a hablar específicamente de humedales verticales, pero voy a hacer una introducción, un resumen de lo que hice ayer, de algunos conceptos que me interesa que en el ADN de todos los que estamos acá, ¿vale? Entonces el primero, bueno, lo mismo, va a ser un contenido muy similar al de ayer, vamos a hablar de un conceptos generales, un resumen corto de lo que dije ayer, humedales construidos en general, también un resumen corto, y ya entraríamos específicamente a la parte de dimensionamiento de humedales de flujo subsuperficial vertical. Entonces, nuevamente yo soy latero, como se diría un poco, con la terminología de esta diapo que ayer expliqué en extensión, solo por resumir dos cosas que son importantes. La primera, recuerden que los términos constructed y trimming en inglés están relacionados con humedales que son para mejorar la calidad del agua, es decir, para depurar aguas, en el caso de, digamos, de este curso de tratamiento de aguas servidas, que es un poco lo que yo lo he enfocado, pero también para el tratamiento de aguas grises y puede ser para cualquier
residuo, pero en general obviamente teniendo precauciones de diseño, cargas, bueno, haciendo un buen diseño, ¿ok? Entonces, en castellano, términos que se usan y que son los que deberían usarse: humedales construidos, humedales para tratamiento, humedales depuradores, que es un término que se usa en el proyecto, que también es un término que, digamos, no hay una homologación general de términos, pero son términos que son correctos en el término que no volver a escuchar, por favor: humedal artificial. Eso, nuevamente, insisto en eso, se lo agradezco. Yo ayer les dije, mis alumnos, hay que usar ese, yo paro la presentación y no hay nada más, o un escrito, yo termino de leer y no hay nada más que leer. Eso es un término que no es correcto. También hay otro término que se lo he escuchado mucho también, y es wetland. El wetland es una palabra inglesa que en principio es traduce humedal. Entonces creo que humedal es la palabra más correcta para utilizar en castellano. ¿Ok? Otro concepto general que quiero que quede también, como decía, un poco en el ADN, y es entender que un humedal construido es una solución basada en la naturaleza, y que una solución basada en la naturaleza son soluciones que obviamente están inspiradas por los procesos naturales, que en general presentan una costo-efectividad bastante acentuada y que proporcionan de manera simultánea tanto beneficios ambientales, sociales y económicos para un principio fundamental, que es desarrollar resiliencia en los territorios. Entonces, como ustedes lo veíamos, hay diferentes objetivos que tienen las soluciones basadas en naturaleza, y uno de ellos es el manejo del agua, que es en lo que nosotros hoy día nos convoca acá, y es en el manejo del agua principalmente para el mejoramiento de su calidad, que ha sido mejorada claramente por un proceso de uso por parte de nosotros los seres humanos. Y obviamente mostrar este esquema, que es la integración de cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden contribuir, cómo los humedales construidos como solución basada en la naturaleza pueden contribuir a este nuevo modelo de gestión del agua. Esto por lo menos está pensado para las ciudades. ¿Ok? Luego, recuerden que ayer vimos una definición de humedales construidos e habían dos clasificaciones, una la más completa, que fue la de Fonder y Hadley del 2013, que incluía diferentes formas de humedales y trataba de englobar todo lo que se ha probado. Pero nosotros atendíamos a la clasificación resumida o más corta, donde hablábamos de tres tipos de humedales: el de flujo horizontal superficial, que estábamos hablando, yo explicaba ayer, básicamente, o su principal característica es que la lámina de agua es visible y en apariencia es similar a un humedal natural. Luego, los que nos enfocamos ayer, que fue los humedales construidos de flujo horizontal superficial, ya que volveremos a retomarlos el próximo jueves, cuando expliquemos un poco más yo en detalle todos estos aspectos constructivos relacionados con él. Pero por el momento hicimos una introducción a lo que era la forma del cálculo de su área, porque al ser, también lo explicaba un poco ayer, tecnologías naturales, básicamente son tecnologías extensivas. Entonces el área resulta un factor primordial, o digamos el tamaño. Y hoy vamos a hablar de este otro tipo, que son los humedales construidos de tipo vertical. Mostraba esta fotografía ayer, en la cual se ve un sistema que está, recién arrancando. ¿Ok? Entonces, ahora también quisiera comentar un poco, a modo de que, si ya nos centramos en los humedales construidos de tipo vertical, ¿okay? Hay algo que hay que comentar, y es que, si bien tiene un desarrollo reciente, por decirlo de alguna forma, la idea no es nueva. Y aquí hay una imagen que está en los libros de Cadley, y que Carlos tomó también de ahí, sé que se fue compartida a él por estas personas, por Wallace. Esta patente que ustedes ven acá es un sistema de filtración por plantas y de tratamiento, que es una patente norteamericana del año 1901. Entonces, si bien el desarrollo de los humedales construidos de tipo vertical es relativamente reciente, la idea no es nueva. Fíjense que esto es de hace más de 100 años. Entonces, no es un concepto tan moderno, pero sí la aplicación o el desarrollo de la tecnología ha sido un concepto relativamente moderno. ¿Ok? Entonces, eso también es importante. Sigamos acá. Entonces, aquí empezamos a hablar de lo que hoy nos vamos a enfocar, y es los humedales verticales, los sistemas de flujo vertical subsuperficial no saturados, unsaturated. Por eso está en inglés, pero en realidad es no saturados. Y no saturados porque tendríamos que tener en cuenta que tienen tres características específicas. Primero, flujo no saturado, es decir, el agua percola en el sistema, ¿ya? Básicamente, denme un segundo, aquí me equivoqué. Luego, déjame cambio acá, si me puntero, punto enlace.
Luego, el sistema o aplicación del agua que se realiza en esta zona se hace por pulsos, es decir, se va dosificando el sistema, y la aireación, es decir, la forma en que el oxígeno ingresa al sistema, se hace de forma pasiva, ¿ya? Es decir, se reoxigena el sistema de manera natural sin utilizar ningún equipamiento mecánico, y esa reoxigenación se hace, ya lo voy a explicar un poco más en detalle cuando hable del diseño, por convección, difusión, y también se dejan esto que se denominan las torres de aireación. Esto también se utiliza, sobre todo que estamos enfocados un poco y nos vamos a enfocar en los modelos de diseño de ANESIT. Y como ustedes lo ven acá, básicamente, esto empieza a desarrollarse en los años 90, 80. Entonces, todavía es una tecnología, en el caso de los humedales verticales en construcción, y sobre todo para países como el nuestro, donde en general todo lo que vamos a ver o todo lo que se ha desarrollado en humedales verticales no fue desarrollado nuevamente en el país, sino fue desarrollado en Europa. Nosotros estamos, y al final también lo voy a mostrar un poco, estamos tratando a escala de laboratorio de entender un poco cómo adaptamos estos modelos de diseño a nuestra realidad nacional, ¿ya? Eso lo voy a mostrar un poco al final. Entonces, ideas que vayamos teniendo acá. Primero, vamos a hablar de humedales verticales no saturados. Segundo, la aplicación a estos humedales se realiza por pulsos, no es alimentación continua. Y tercero, tiene aireación pasiva, es decir, aireación de tipo natural. No hay ningún componente electromecánico que le entregue aire a este sistema. ¿Ok? Eso son tres. Y esto ha llevado a que estos sistemas, como ustedes observan ahí, el oxígeno ingresa a él directamente tanto por la parte superficial y con las torres de aireación ingresa por la parte inferior. Esto lleva a que el sistema tenga una capacidad oxidativa buena y por tanto capacidad de nitrificación, es decir, de transformación de amonio a nitrato. Otra idea importante que también está acá y es que es un desarrollo reciente, reitero eso, desde los años 90, estamos hablando de 20, 30 años de desarrollo de tecnología. Nuevamente, en un comentario que también realizaba ayer, la tecnología de los activados, por ejemplo, que es una de las más difundidas y usadas en el mundo, tiene más de 100 años. Entonces, esto todavía está en construcción. Entonces, retomando esta diapo de ayer, para poder seguir la misma lógica y entender todos, primero, nuevamente, cómo escoger entre las diferentes alternativas. Y aquí hablábamos un poco ayer de los procesos de degradación, tanto de materia orgánica como nitrógeno. Aquí lo voy a complementar un poco más. Cómo diseñar el sistema. Recuerden qué tan grande, qué tan profundo, qué tan largo, qué tan ancho, diferentes aspectos relacionados con la forma, que es lo que estamos abordando acá. Y obviamente reiterar que el tamaño sí importa. Entonces, nosotros cuando diseñamos un humedal, nuevamente por este concepto de sistema natural o de solución basada en la naturaleza, los tamaños son importantes. Entonces, tomando también el esquema de desarrollo que hicimos ayer, vamos a tratar de responder todas estas preguntas: el tipo de humedad, la superficie total, la profundidad, la relación largo-ancho, la compartimentalización y otras consideraciones en general. ¿Ok? Entonces, respecto al tipo de humedal, recordar cosas que vimos ayer. Primero, entender que los diferentes tipos de humedal tenemos, digamos, en el caso de la eliminación de la materia orgánica, tenemos diferentes procesos. Y veíamos ayer que por lo menos el proceso de sedimentación, es decir, de eliminación de la materia orgánica particulada, funciona bastante bien en todos los sistemas, tanto en el sistema superficial, en el subsuperficial horizontal y en el sistema subsuperficial vertical, que trataré de decir ahora en adelante humedales verticales, para resumir, pero entendiendo que estamos hablando de humedales de tipo subsuperficial vertical. ¿Ok? En cuanto a la respiración aeróbica, y aquí es donde viene la gran diferencia, y ya lo mostraba o lo adelantaba en el esquema anterior, los humedales verticales son sistemas oxidativos aerobios. Y esto es importante tenerlo en cuenta para lo que se considera cuando seleccionamos un proceso de tratamiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente, ayer lo conversábamos un poco por los tamaños, por las cinéticas, la degradación aerobia de materia orgánica va un poco más rápido. Y por tanto, eso lo voy a explicar ahorita en otra diapo, porque uno, digamos, selecciona humedales de tipo vertical. Y está claro que un humedal de tipo vertical, que son los que estamos hablando hoy, la degradación anaerobia es muy, muy baja, es realmente prácticamente inexistente, aunque nosotros, insisto, digamos, en nuestro trabajo de laboratorio, hemos estado trabajando justamente en
acoplar este mecanismo de eliminación anaerobio para poder incrementar la eliminación de nitrógeno. Hay otras formas, que es como lo hacen en Dinamarca, pero ya lo iré explicando a lo largo de la diapositiva, a lo largo de la presentación. Entonces, aquí es donde viene uno de los usos principales de los humedales verticales. Recuerden que esto era para la eliminación de nitrógeno, los diferentes procesos por los cuales se puede eliminar nitrógeno. La monificación, que como lo veíamos funcionaba bastante bien en todos los sistemas. La denitrificación, que claramente funcionaba mejor en un sistema subsuperficial. Pero la nitrificación, que ya lo adelantaba también en la diapo anterior y me voy a devolver a ella, que es la transformación de amonio, perdón, acá me perdí, de amonio a nitrato, sucede de manera importante dentro de un humedal vertical. Y esa es una de las características, principalmente cuando se necesita oxidar amonio, los humedales verticales son bastante eficientes, y es justamente porque se trata de sistemas aerobios, ¿ok? Entonces ahí ya, nuevamente, en cómo escoger qué tipo de sistema. Entonces, normalmente si queremos un sistema para nitrificar, está claro que un sistema de humedal vertical es el más adecuado, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta toda esta introducción, diríamos, ok, un humedal de vertical es un sistema aerobio, a diferencia de un sistema de humedales subsuperficiales horizontales, que es un sistema anaerobio. Y eso lo vamos a ver también en nuestro diseño final, en el resultado, respecto al valor de área que necesitamos. Entonces, ¿por qué utilizar humedales de tipo vertical? Esa también es una pregunta que yo quise responder de alguna forma, apoyado en algunas cosas que hemos hablado con Carlos. ¿Ya? Y es, primero, porque hay un incremento en las tasas de nitrificación y realmente el sistema, nosotros también con las experiencias de laboratorio que hemos hecho aquí en la ciudad de Talca y también en la ciudad de Iquique, hemos encontrado que la tasa de nitrificación se nitrifica más del 90% del amonio o del nitrógeno total que ingresa. Nosotros en realidad hemos evaluado amonio en nuestro caso. Hay una mayor capacidad admitiendo carga orgánica y esto es debido a la naturaleza aerobia del proceso. Como lo explicaba previamente, cuando uno estudia las cinéticas específicas de crecimiento de microorganismos, normalmente los microorganismos aerobios son más eficientes en el proceso oxidativo de la materia orgánica. Es más acelerado el proceso y por tanto, dado esta forma aerobia o este proceso de degradación aerobia, es que los sistemas pueden admitir mayores cargas orgánicas, el sistema vertical. Luego también hay una diferencia y es que, ya lo vamos a ver también, cuando se tienen mayores limitaciones de espacio, estos sistemas en sí ocupan menos espacio que los sistemas horizontales. Y por tanto, cuando hay restricciones, es una buena alternativa a evaluar, ¿ok? Obviamente también, si uno tiene limitaciones de espacio, vienen estos, no sé si lo recuerdan ayer, que yo hablaba de que teníamos un extremo de sistemas naturales, un extremo de sistemas mecanizados y un intermedio de intensificados. A veces también, cuando hay limitaciones de espacio, estos sistemas intensificados podrían ser una solución. También hay otro aspecto importante y es uno de los aspectos por los que se ha desarrollado principalmente en el sur de Francia y es la configuración del terreno con pendiente natural. Normalmente cuando un terreno tiene buena capacidad o digamos tiene una pendiente adecuada, no es un terreno completamente plano, los humedales verticales funcionan un poco mejor que los humedales horizontales, dado de que se requiere menos espacio. Y también hay algunas razones económicas, está claro, si son un poco más pequeños podrían ser un poco más económicos. En realidad eso yo no lo tengo tan claro, nosotros hemos hecho algunas evaluaciones acá, pero básicamente enfocar en humedales verticales. Entonces, en general hemos visto, lo estuvimos haciendo con una tesis en el norte, y sí es un poco más barato, ¿no? Pero en general no tengo un estudio acá para decir si es mucho más barato. En principio sí, porque se ocupa menos material. Entonces, para calcular la superficie total de un humedal de tipo vertical, nosotros aquí vamos a tratar de hablar de dos formas de diseño. Entonces, hay una que es tomar las guías de diseño de otros países. Básicamente hay 3, 4 países en el mundo que tienen guías de diseño. Tenemos las más difundidas o las más conocidas en el mundial son las de Dinamarca y Alemania. En el caso de Dinamarca, ahorita esa es la que yo voy a enfocarme en esta clase, en este curso. Y también estarían las alemanas, las normas de WA, se me olvidó un poco el nombre, que fueron publicadas en el 2017. ¿Ya? Son relativamente recientes. Las de Dinamarca fueron publicadas en el año 2004 y hay un proceso de actualización que ellos están trabajando ahora, que es un artículo científico que estuvimos trabajando
con Carlos justamente en el verano pasado. Y luego tenemos un método que se desarrolló también, que este método fue desarrollado más en Austria, que es otro país que también tiene guías de diseño, que fue desarrollado por Christoph Plasser en el año 1999, que es básicamente hacer un equilibrio de la demanda y la disponibilidad de oxígeno para poder dimensionar el área del humedal. ¿Ok? Entonces, esto sería a grandes rasgos lo que se conoce, digamos, de diseño de humedales verticales. Entonces, vamos a ver primero las guías de diseño. Entonces, para decir, nos vamos a enfocar un poco en la guía ANES. Pero vamos a tener en cuenta el mismo ejercicio que hicimos ayer. Es decir, vamos a diseñar ya no un humedal horizontal, sino un humedal vertical para tratar los residuos de una familia, 5 habitantes equivalente, con un objetivo de diseño de DBO de 30 miligramos por litro. ¿Ok? Lo mismo, estimamos de que previamente, recuerden, el humedal vertical, al igual que el humedal horizontal, requiere un sistema de tratamiento de eliminación de sólidos. ¿Ya? Recuerden que ayer les comentaba que es necesario, ya que los humedales subsuperficiales, tanto horizontales como verticales, pueden tener, si no tienen un buen sistema de eliminación de sólidos, un problema que se denomina clogging en inglés o taponamiento. Por tanto, una fosa séptica sería lo mínimo que se puede poner. Alguien ayer preguntaba también por ejemplo, ¿qué otros sistemas de pretratamiento? En realidad, cualquier sistema que sea efectivo en la eliminación de sólidos principalmente puede servir. Ahora, dependiendo también de las cargas orgánicas afluentes, se ha combinado con sistemas, por ejemplo, anaerobios para reducir la carga orgánica. Ya que el humedal per se, también lo explicaba ayer, en general, trata de manera, digamos, trata los residuos que son biodegradables. ¿Ok? Entonces tampoco admite tanta, digamos, la carga orgánica también tiene una limitación. Y entonces puede ser que necesitemos integrar un sistema más complejo que una fosa séptica, pero una fosa séptica sería lo mínimo recomendado, por ejemplo, para un hogar o para una vivienda o una familia. ¿Ok? Trabajamos con la misma generación per cápita. Un poco la idea del ejercicio es entender estas diferencias de áreas o de, digamos, de áreas sí principalmente, pero entendiendo un poco lo que hay detrás, los procesos degradativos, todo lo que tiene que ver con el humedal. Entonces, básicamente la misma dotación, digamos, la misma producción de aguas residuales, 150 litros habitantes día, una generación per cápita de 60 gramos de DBO y una generación per cápita, en este caso, sí, de 12 gramos de nitrógeno total Hessdale. Espero que, bueno, voy a resumirlo rápidamente. Yo espero que lo recuerden del curso CryptoGlides, cuando uno caracteriza aguas residuales, las formas de nitrógeno, el nitrógeno total, el nitrógeno que se encuentra dentro de las aguas residuales que estamos caracterizando. ¿Ok? Trabajamos con un valor de 12, el conservador en Dinamarca normalmente puede ser hasta un valor de 3. ¿Ya? Pero 12 está bastante bien. Y claro, tengamos en mente que lo que vamos a diseñar es un humedal de este tipo. Recuerden que ayer diseñábamos un humedal de otro tipo, que era el de flujo horizontal subsuperficial. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta más o menos los mismos datos de ayer, recuerden que el primer paso es resumir todos estos datos iniciales. Caudal total, recuerden, multiplicar la dotación per cápita por el número de habitantes. Eso nos da, digamos, la producción total de aguas residuales en un día. Luego calculamos las cargas másicas afluentes totales, ¿ya? Donde tenemos una carga por DBO, ¿ya? Considerando lo que ya la fosa séptica extrajo, es decir, un tercio, es decir, para diseño nos quedarían 2/3 que necesitamos remover a través de nuestro sistema de humedal. Una carga que en este caso vamos a adicionar, que es de DQO, que vamos a considerar del doble de la DBO, ¿ya? Que más o menos sería un líquido que tiene una biodegradabilidad natural, o sea, perdón, que es susceptible de degradación o por tratamiento biológico, como los sistemas humedales, con una carga de 120 gramos de DQO, ¿ya? Una carga unitaria de 120 gramos de DQO, que no estaba en las características iniciales, pero tendríamos que asumirlo para el diseño, y una carga de lo que ya comentaba de 12 gramos de nitrógeno total. Eso nos daría las cargas globales de los 3 compuestos que vamos a analizar para diseño. Y básicamente estimaríamos los valores de concentración afluente con una concentración inicial de DBO, que ya la estimábamos de 266, una concentración inicial de DQO, que lo comentábamos un poco, esto es un poco alto para lo que sería, que lo comparamos con aguas servidas que uno mide en el país.
¿ok? Entonces, también tengamos en cuenta esa consideración. Pero a modo de cálculo, de ejercicio, que es lo que estamos desarrollando hoy, son valores que vamos a trabajar con ellos. Y luego tenemos una concentración de nitrógeno total Kendall de 80 miligramos por litro, que también es un poco alta en realidad, pero que yo he podido, digamos, entre algunos monitoreos que hemos realizado, principalmente de amonio, entendiendo que el amonio es el principal componente del nitrógeno total Kendall, sí estamos cercanos a estos valores en el país. Nosotros hemos llegado a medir aquí en la zona sur sobre 50 miligramos por litro de amonio, porque nosotros medimos ese amonio, no Kendall, pero entendiendo que el Kendall está conformado principalmente, o sea, el Kendall incluye todas las formas orgánicas de nitrógeno, pero principalmente está conformado por amonio. Y en general, ustedes saben, cuando uno habla de aguas residuales domésticas o aguas servidas, el principal componente de nitrógeno que está presente es el amonio. Entonces, teniendo en cuenta, primer paso, recuerden, resumir nuestros datos iniciales, y luego venimos al paso de calcular el área, elegir el método. Entonces, como les comentaba, en este caso vamos a trabajar sobre 2 modelos, básicamente. El primero de ellos está enfocado en la norma danesa, que es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a enfocarnos en ella. Y bueno, las normas danesas obviamente están escritas en danés. Entonces, para quienes quieran aprender danés, aquí están. Este es el librito. Es algo que no sé pronunciar realmente, ¿ya? Es bastante, el danés es un idioma primitivo, bastante complejo. No es sencillo de aprender, pero ahí están las normas. Y como dicen mis colegas de allá, dicen, bueno, pero están también en cristiano. Y obviamente no están tan cristiano, porque no están en castellano. Digamos, lo más similar que uno encuentra en la literatura internacional es este artículo, publicado por Hans y Carlos en el año 2005, que es donde se entrega o se resume gran parte de lo que está contenido en esta manual danés. Entonces, primero, el manual danés. Bueno, quien quiera aprender danés, la verdad es bastante, no es tan fácil, pero en un castellano, en un idioma más cristiano, pueden obtener este artículo del idioma inglés. Hay un par de artículos, está este que es el más completo y hay otro que está publicado en Water Research, creo que también del año 2005, donde es como, se muestran más sistemas, porque en realidad en Dinamarca lo que se hizo fue establecer un paquete de sistemas para tratar aguas servidas, como bien lo dice acá, de hasta 30 personas. ¿Ok? Entonces incluye tecnologías tanto de humedales horizontales, que lo mostramos un poco ayer también de las referencias que hablábamos, verticales y también sistemas de descarga cero, como lo denominan ellos, que son humedales evapotranspirativos, que no, digamos, no son el objetivo de este curso, pero es otro tipo de sistema que también se usa allá en Dinamarca. Entonces, si nosotros vamos a elegir el método danés, le agradecería a alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. Entonces, si uno mira, básicamente, de acuerdo a la guía danesa, cuando uno tiene una necesidad de tratamiento de hasta 5 personas equivalentes, considerando que una persona equivalente es la producción de 60 gramos de DBO5 por habitante al día, el área que se necesita es de 16 metros cuadrados. En la figura 7 del artículo que yo comentaba, en general en Dinamarca ya está definido los rangos poblacionales, ¿ya? Y las necesidades de área, incluso las formas de los sistemas para tratarlo. Entonces, nosotros, en este caso específico que estamos aquí hablando, ya estaríamos en este rango. Por tanto, de acuerdo a esta guía, nosotros necesitaríamos 16 metros cuadrados de tratamiento. No sé si recuerdan ayer cuánto nos había dado el sistema horizontal. En el método de diseño más osado, por decirlo de alguna forma, o el que requería menos área, estábamos hablando de 22 metros cuadrados. Y en el método de diseño más conservador, estábamos hablando de 44 metros cuadrados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, indiferentemente de cualquiera de los dos extremos que usáramos en horizontales, siempre sería mayor a esta propuesta, por lo menos hecha por Dinamarca. Aquí hay algo interesante de ver, y es que esto es el trabajo de investigación de varios años que realizó una universidad allá, que fue la Universidad de Aarhus, que fue la que hizo los estudios para generar estas guías hace más de 20 años. Entonces, también fueron desarrollados a finales de los 90, principios del siglo. Entonces, retomando esto, es recomendando de que serían 16 metros cuadrados, ¿ok? Y garantizando, de acuerdo a lo que indica, una eliminación del DBO del 95% y un 90% de nitrificación.
Con eso, nosotros tendríamos unos efluentes de DBO de 13 miligramos por litro, bastante bien y bastante inferior respecto a los 30 miligramos por litro, lo que nos llevaría a pensar de un cumplimiento del 100% bajo el 30 miligramos por litro y de solo 8 miligramos por litro de nitrógeno total. Entonces, en realidad estaríamos hablando de un sistema bastante eficiente para el procesamiento de la materia orgánica y del nitrógeno orgánico, es decir, el nitrógeno total. Entonces, bueno, aquí me dice Gianfranco el martillo, voy a cerrar un poco. Entonces, pero que no se escuche, disculpen. Entonces, puede usarse para diseño, pero ojo, tendríamos que tener en cuenta un poco las condiciones locales, ¿ok? Y en este trabajo de adaptación a condiciones locales es un poco el trabajo que nosotros como universidad hemos venido trabajando ya hace unos años, un par de años en realidad, no mucho, de ver cómo estos diseños que son de otros países realmente podrían ser utilizables en nuestra realidad o cómo podrían ser adaptados en nuestra realidad. ¿Ok? Pero bueno, en el ejercicio que estamos haciendo, considerando este sistema, estamos hablando de 16 metros cuadrados como primera aproximación del área. ¿Ok? Luego, vamos a ver el segundo método de diseño, que es el método de la demanda de oxígeno, el modelo propuesto por Platzer en su artículo del año 1999, en el cual él indica un razonamiento bien simple. El aporte de oxígeno, es decir, lo que el sistema debe darme, debe ser mayor que lo que el agua necesita para tratarse. Simple. En una ecuación, que es un poco, ya entramos a la ingeniería, el oxígeno del sistema, o sea, es decir, lo que el sistema es capaz de darme, debe ser menos lo que el sistema me demanda, obviamente debe ser mayor que cero. ¿Ya? Entonces, aquí empezamos a desglosar estos términos. Entonces, el primer término, que es cuánto requiere el sistema, está compuesto por tres partes. Primero, la oxidación de la materia orgánica, en este caso medida por DQO, porque mide parte de las fracciones tanto fácilmente biodegradables, que es lo que se mide con la DBO, como algunos compuestos recalcitrantes. Entonces, el señor Platzer parte de la asunción de que en general el sistema, al ser oxidativo aerobio, tiene la capacidad de oxidar ciertos compuestos recalcitrantes. Luego tenemos la necesidad de oxígeno para nitrificar, que es básicamente, nuevamente, la conversión del amonio al nitrato. Y luego él considera, y ya lo vamos a ver, vamos a desglosar cada uno de estos términos, una recuperación de oxígeno por denitrificación. ¿Ok? Pero, ¿cómo el sistema es capaz de entregarme oxígeno a mí? Entonces, hay dos procesos que están relacionados directamente para esta provisión de oxígeno por el sistema. Hay uno, que es el oxígeno, el ingreso que el sistema me puede aportar por difusión, y hay otro, que es lo que el sistema me puede aportar por convección. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, partimos de una ecuación base, que es esta que vemos acá, que es el balance en términos muy simples, y luego vamos desglosando cada uno de estos términos, ¿ok? Donde, obviamente, o I es el aporte total de oxígeno al sistema, o D es el oxígeno que demanda el sistema, y el OD está compuesto por una demanda de oxígeno debido a la descomposición de la materia orgánica, una demanda de oxígeno debido a la nitrificación, una reducción de la demanda de oxígeno por efecto de la denitrificación, un OI, en el caso de lo que el sistema es capaz de entregarnos, que es un aporte de oxígeno debido a la difusión, y el OI por convección, que es un aporte de oxígeno debido a la convección. Entonces, ahora de aquí en adelante nos enfocaremos en tratar de responder a cada uno de estos términos, de estas ecuaciones. Entonces, vamos al primero. El primero, el consumo de oxígeno por degradación de la materia orgánica, por DQO, dentro de su artículo, dado el estudio que realizó, este estudio, insisto, fue realizado en Austria, básicamente estableció dos cosas. Primero, que se necesitan 0,7 gramos de oxígeno para degradar 1 gramo de DQO. Y segundo, que la eliminación promedio que un sistema bajo este modelo de diseño puede alcanzar es del 85% de eliminación de DQO. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, por tanto, se calcularía de esta forma. Entonces, el oxígeno demandado por la DQO es igual a 0,85 por 0,7
por el valor de la concentración, o perdón, de la carga inicial de DQO. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que, retomando nuestros números, tendríamos que un valor de 400 gramos de DQO nos demandaría 238 gramos de oxígeno disuelto por día. ¿Ok? Entonces, nuevamente, este término está relacionado con la carga de DQO que nosotros tenemos. ¿Ok? Perdón, el OD estaría relacionado con lo que demandaría el sistema para oxidar la carga de DQO que nosotros tenemos en el agua. Entonces tendremos este número, esta es la demanda de DQO por oxidación de la DQO, por la materia orgánica. Luego el segundo término estaría relacionado con el consumo del oxígeno por nitrificación. ¿Y qué consideraciones hace, digamos, en su modelo de diseño Platts? Primero, que se necesitan 4.3 gramos de oxígeno disuelto para degradar 1 gramo de nitrógeno total Kjeldahl. Por tanto, su ecuación propuesta dice que la oxidación o la demanda de oxígeno por nitrificación corresponde a 4.3 gramos de oxígeno por gramo NTK multiplicado por el valor de la carga que ingresa por NTK al sistema. Entonces, en este caso, recuerden, nosotros calculamos 60 y por tanto, si multiplicamos 4.3 por 60, tendríamos una demanda de 258 gramos de oxígeno por día por nitrificación. Entonces, ya vamos acumulando. Entonces, ¿qué demanda tenemos del sistema? Primero, tenemos para oxidar la materia orgánica, tendríamos 238, y para oxidar el nitrógeno total Kjeldahl, es decir, para nitrificar, tendríamos 258. ¿Vale? Listo. Entonces, ahora el tercer término, que es el consumo de oxígeno por denitrificación, parte de la asunción de que primero se asume una nitrificación completa, aquí me quedó un poco intercambiado, me disculpan, es decir, que todo el material orgánico o todo el nitrógeno orgánico se nitrifica. Nosotros en las evaluaciones que hemos hecho en laboratorio hemos encontrado de que sí, hay efectivamente una transformación del amonio por sobre el 95% a nitrato. Entonces, más o menos la asunción no es que esté bien hecha, porque está claro que esto se hizo bajo un estudio, pero más o menos, digamos, nuestros estudios nos avalan esto. Y que solo un 10% se denitrifica, es decir, de que este compuesto que fue capaz de nitrificarse, o sea, nuestro nitrógeno orgánico, luego un 10% de él es capaz de denitrificar. Esto sí es bastante cuestionable y esto sería un poco, él asume un valor bastante conservador porque es solo un 10%, pero yo en algunos casos o algunos diseños, dependiendo de las cargas, trato de omitir esta resta. Pero en general, por el balance se puede, digamos, inducir o se puede utilizar, ¿ya? Entonces, a partir de esto, o digamos estequiométricamente, él informa que se recuperan 2.9 gramos de O2 por cada gramo de NTK denitrificado, ¿ya? Asumiendo, como les decía, una nitrificación completa y que solo un 10% de esa nitrificación completa se denitrifica. Entonces, en ese aspecto, la ecuación que nos queda es 0,1 por el 2,9 por la carga de nitrógeno total que es del que entregamos. Entonces, aquí nos queda un valor de 17,4. Entonces, aquí llegaríamos ya al punto, me voy a devolver un poco, en el que tendríamos todo el cálculo de la demanda de oxígeno. ¿Ok? Entonces, porque ya tendríamos el cálculo para demanda de la materia orgánica, el cálculo para demanda por nitrificación y la compensación por denitrificación, ¿ya? Entonces, como les decía, tenemos nuestro oxígeno por DQO, nuestro oxígeno por nitrificación y nuestra compensación por denitrificación, y por tanto, ingresaríamos y calcularíamos el total, digamos, la demanda total que necesita el sistema, que debería entregarnos nuestro sistema de tratamiento, que en este caso sería un humedal vertical. Ustedes observamos 238 más 258, pero restamos los 17,4, porque en principio esto se ganaría por denitrificar. Entonces tendríamos un valor total de alrededor de 480 gramos de OD por día. ¿Ok? Entonces, esta sería la forma en que se calcularía la demanda que necesitamos de oxígeno para poder oxidar tanto la materia orgánica como el nitrógeno orgánico. Ahora nos resta por calcular es qué es lo que es capaz el sistema de entregarnos. ¿Ok?
Entonces, para ello tenemos el oxígeno por convección. Y el oxígeno por convección es esta ecuación que ven acá, pero vemos que es función de la cantidad de agua que vayamos tratando. Y entre las consideraciones que Platzer hace, el aporte por convección es proporcional a la carga hidráulica del sistema, es decir, a la cantidad de agua que nosotros ponemos o que nosotros vamos a tratar, ¿ya? Luego tenemos que parte de un supuesto, y es que el aire contiene 300 miligramos de oxígeno por litro, o sea, 0,3 gramos de O2 por litro, que es lo que vemos acá. Por tanto, para nuestro ejercicio, si ustedes se dan cuenta, tomaríamos nuestro valor nuestro valor de referencia es 0,3, nuestra cantidad de volumen total diario, que es 0,75, por el factor de conversión, esto es un factor de conversión, y tendríamos un aporte de oxígeno por convección de 225 gramos de oxígeno por litro. ¿Ok? Si seguimos, tendríamos ahora que calcular lo que se denomina el oxígeno por difusión. Y aquí es donde viene la estrategia de diseño. ¿Ya? Si ustedes observan, aquí aparece, porque en los términos anteriores, no sé si se dieron cuenta, en general, el área no estaba involucrada. El área se involucra específicamente en esta capacidad que tiene el sistema de entregar oxígeno por difusión. ¿Ok? Y si ustedes observan, es una ecuación que involucra el área acá, pero que involucra otra variable que es muy importante, que es el número de cargas. Recuerden, cuando mostraba esta diapo inicial, y me voy a devolver hasta ella, disculpen, me voy a tomar la libertad de hacerlo para que quede bien claro, porque esto me interesa que quede claro. Creo que voy a volverme bastante. Que fue la primera diapo, que es, no esta, sino la siguiente. Son sistemas que son cargados por pulsos, no son sistemas de carga continua. Entonces, en este factor N digamos, de Platzer, se incluyen la cantidad de pulsos que se aplican al sistema de manera diaria. Y esa es una diferencia con un humedal subsuperficial horizontal. El humedal subsuperficial horizontal en general tiene carga continua o carga de acuerdo a la producción del efluente. ¿Ok? Y ahorita, tal vez ahora o en el proceso constructivo lo explicaré un poco más, es cómo se hace esta carga por pulsos. ¿Ok? Entonces, denme un segundo, llego donde iba, pero me interesaba que eso quedara claro. Ya me falta un par, discúlpenme. Entonces, aquí vamos, el oxígeno por convección, 225, pero por difusión, entonces entrarían dos factores importantes en la ecuación, que es el área, que es lo que necesitamos conocer, y la cantidad de cargas que le hacemos al sistema de manera diaria. Entonces, nuevamente, tenemos nuestro oxígeno por difusión, el área y el número de cargas, que es un valor adicional. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta de acuerdo a este modelo de diseño? Primero, que de acuerdo a lo que, digamos, se establece o por Platzer se indica, es que el aporte de oxígeno por difusión se realiza a razón de 1 gramo de oxígeno por hora y por metro cuadrado. ¿Ya? Y hay algo que es muy importante, y es que el tiempo entre cargas debe ser superior a 1.5 horas para que realmente exista una reoxigenación del sistema. Para que trabaje de manera aerobia, que es como está concebido o como el sistema de humedales verticales debe funcionar, debe haber al menos 1.5 horas entre cada carga. A ver, aquí entramos en una posible discusión y es cómo hacemos esto. Ya al final voy a terminar el modelo de diseño, al final lo voy a discutir un poco más. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Yo lo que hago para diseñar es básicamente ir jugando con estos valores. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, si nosotros tomamos y reemplazamos el valor que calculamos por la metodología danesa, que fue 16 metros cuadrados, y queremos corroborar si nos sirve, ¿ya? Bueno, aquí viene otra cosa que es importante, lo de los pulsos. Si ustedes toman la literatura en general, los pulsos se recomiendan mínimo 4, ya en el día. Y máximo unos 12, 16, no más de eso. En general,
Hay libros que hablan de 4 a 6 pulsos, hay otros, por lo menos en Dinamarca, conversábamos con Carlos, en realidad se recomiendan entre 8 y 12, pero vamos a ver en el método de diseño que el número de pulsos se vuelve algo importante y algo crítico dentro del diseño del sistema. Entonces, vamos a hacer nuestra primera aproximación. Tomamos el área que calculamos por la metodología danesa, 16, le ponemos 4 pulsos no más, es decir, el caudal diario se distribuye en 4 pulsos, y por tanto, tendríamos un aporte de oxígeno de 288 gramos de oxígeno por día. Miramos nuestro balance. Entonces, ¿qué pasaría? Que la demanda, nosotros ya la estimamos en 478,6 gramos de oxígeno por día, y si tomamos el oxígeno por convección y le sumamos el oxígeno por difusión, nos daría 513 gramos de O2 por día. Es decir, ok. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro aporte de oxígeno es mayor que nuestra demanda, por tanto es mayor que 0. Ok, entonces estaríamos ok, pero ojo, tienen que ser 4 pulsos. Hagamos otro ejercicio. Y es lo mismo, es decir, nuestra ecuación de oxígeno por difusión, pero ahora aumentemos los pulsos a 12. ¿Ya? Entendiendo esta recomendación danesa de trabajar de 8 a 12 pulsos en promedio. Ok, nuestra difusión se reduce. Y se reduce ya que hay menos tiempo de reoxigenación del sistema. Eso es lo que explica este tema. Por tanto, nuevamente volvemos a nuestro balance y encontramos que nuestra demanda de oxígeno nuevamente es de 478. Y entonces, si sumamos el oxígeno por convección más el oxígeno por difusión, llegaríamos a solo 321. Es decir, tendríamos un déficit de casi 150 gramos de oxígeno por día. Eso es compensatorio, es bastante. Por tanto, en principio, podríamos usar los 16 metros cuadrados, pero no con 12 cargas. Estaríamos con 4. ¿Ya? Con 4, si ustedes se dan cuenta, tendríamos un exceso de oxígeno, por tanto, podríamos optimizar un poco más las cargas. ¿Ok? Entonces, podríamos ir y podríamos probar hasta 6 cargas a ver qué pasa. Si miramos con 6 cargas, ya, el sistema, digamos, el aporte de oxígeno por difusión podría llegar a 240 gramos de oxígeno por día. Nuevamente, revisamos nuestro balance, lo que nos entrega el sistema y la difusión, y ahí obtendríamos que nuestra demanda del sistema es de 478,6 gramos de oxígeno por día, y si sumamos en general, estaríamos en 465. Podríamos aceptar. Está bastante cerca, aunque, insisto, violaría este principio. ¿Ok? Entonces, podríamos decir ya, ok, porque está bastante cerca y no siempre, hay un principio también que nosotros asumimos valores medios, y en general, tú sabes que tienes una variación en el medio. Entonces podría ser que está bastante cercano a la realidad, podría ser, por eso pongo un ok como un interrogante, y al final voy a responder esos interrogantes. Luego, si nosotros volvemos a nuestros 12 pulsos, que podría ser el caso más crítico, y jugamos con otro valor de área, es decir, aumentamos 2 metros cuadrados, ¿ok? Entonces, eso nos entregaría un aporte de oxígeno por difusión de 108 gramos de oxígeno por día. ¿Qué pasaría? Volvemos a nuestra ecuación de balance, y por tanto, con 18 metros cuadrados, pero con 12 pulsos, que sería como el límite que se recomienda, bajo un estándar danés, estaríamos hablando de tanto el oxígeno por convección más difusión de solo 330. Es decir, seguimos manteniendo ese déficit aproximado de 150. Por tanto, aparentemente 18 metros cuadrados con 12 pulsos no se puede. Sigamos. Esto yo lo hago para que ustedes vean la importancia de 2 factores, el área y los pulsos. Entonces, no es como ayer que era directamente una ecuación en función del área. Ustedes podrían despejar esta ecuación y dejarla en función del área, pero estos análisis de las cargas es importante hacer, porque van a marcar la diferencia en la capacidad oxidativa del sistema. Y siempre recuerden que hay que tratar, porque también la realidad es otra, de que los pulsos sean distanciados mínimo 1.5 horas para que haya reoxigenación del sistema. Recuerden que el principio de funcionamiento de un humedal vertical es aerobio. ¿Ok? Entonces, si hacemos el ejercicio, subimos el área, 20 metros cuadrados. ¿Ok? Partimos en 16. Pero vamos a 8 cargas diarias.
tendríamos que tenemos 240 gramos de O2 por día. Por tanto, volvemos a nuestro balance y en este caso llegaríamos nuevamente a los 465 gramos de oxígeno por día. Es decir, podríamos indicar que el diseño podría ser aceptado. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos un resumen con lo que ya más o menos vimos que en el caso de las guías danesas, uno podría dimensionar a 16 metros cuadrados. Y cuando digo dimensionamos con las guías danesas, también tendremos que tener en cuenta algunas cosas, digamos, más relacionadas con la constitución de los materiales que tienen en esa cama. Que eso lo vamos a ver la semana entrante y que fue un poco lo que estuvimos trabajando con los chicos de Careb durante el mes de diciembre. Porque nosotros dentro del proyecto que estamos trabajando hemos intentado hacer no sé si híbrido, pero sí esto, de tratar de mezclar las dos metodologías de diseño para poder tener un diseño más aproximado o mejor, ¿ya? En el caso de la demanda de oxígeno, vemos que si trabajamos con 16, el máximo que podríamos recomendar sería de 6 pulsos, y si trabajamos con 20 metros cuadrados, el máximo que podría, bueno, en realidad se me hizo falta esto, entre paréntesis, es el número de pulsos máximos diarios a recomendar. En este caso, si trabajamos con 16, podrían ser 6, y si trabajamos con 20, podrían ser 8. ¿Ok? No llegaríamos al 12. Y ahí podríamos tener problemas operacionales. Entonces, si uno tiene un enfoque más conservador, se podría definir un área de 20 metros cuadrados con un máximo de 8 pulsos por día. Sin embargo, bajo las directrices danesas y los cálculos de balances que digamos, se pueden trabajar con ellos, y cálculos se podría elegir los 16 metros cuadrados, ¿ya? Entonces aquí es donde viene un poco la experiencia del diseñador, ¿ya? Para conseguir o para considerar cuál de los dos valores podría trabajar. En general, cuando uno mira la experiencia danesa, se da cuenta de que hay un par de restricciones, yo insisto en eso, de que es bueno, podríamos dejar los 16 metros cuadrados, ¿ya? Porque hay consideraciones, insisto, de las fluctuaciones de carga, hay consideraciones también del tamaño del terreno, porque claro, un humedal de área de 16 metros cuadrados, obviamente 4 metros cuadrados no es una superficie menor, dependiendo también de donde lo estemos instalando. Entonces, por eso les digo que depende del tema de sitio específico. Ahora, aquí hay algo que es importante y es estas cargas. Entonces, estas cargas, ¿cómo se hacen? Por lo menos en el caso danés, se hacen con sistemas de bombeo. Y aquí viene otra cosa. Entonces ya viene un costo adicional que el sistema horizontal, por ejemplo, no tenía, y una complejidad operacional, que es esta bomba en la entrada que me entrega estas dosificaciones o pulsos que yo he definido. Nosotros con los chicos de Careb ya vamos a intentar en realidad un sistema más simple que se ha usado, que es un sistema de sifón, también para ver estas dosificaciones. Y yo aquí, si alguien de los asistentes es capo en hidráulica, yo sé algo, pero no llego a ese nivel de expertise, nos puede colaborar en el proyecto para ver la calibración de los sifones necesarios previos al humedal, pucha, está bienvenido a trabajar con nosotros. Los chicos lo vamos a instalar inicialmente así para ahorrarnos esa primera parte de la bomba, y especialmente pensando, como es la filosofía del proyecto, de que sea un sistema más social. Ustedes saben, una bomba, aquí hay una cosa que es, no podemos usar bombas de agua potable. Inicialmente nosotros discutíamos con los chicos de Careb de esto, o sea, ellos habían concebido una bomba, una sencilla, una PKM60, no se puede, y no se puede porque estamos trabajando, así sea con aguas tratadas, son aguas residuales. Se necesitan bombas de aguas residuales para esto, y una bomba de aguas residuales puede costar hasta 10 veces más que una bomba de agua normal. Entonces, por eso tomamos esa decisión de trabajar con sifones, ¿ya? Entonces, vamos a construir el sistema así. Ya Gianfranco la semana entrante, para quienes vayan al sistema, se van a dar cuenta cómo lo hemos pensado un poco, porque lo vamos a hacer un poco a tanteo de error, porque, insisto, los cálculos hidráulicos ahí, yo personalmente no los tengo tan claros y sería bueno desarrollarlos dentro del proyecto. Y es parte de lo que nosotros buscamos en el proyecto. Entonces, si hay algún ingeniero hidráulico aquí presente que se quiere integrar, por favor, contacte a Gianfranco y podríamos empezar a mirar. Entonces, nosotros para este ejercicio de diseño seleccionamos los 16 metros cuadrados, ¿ok? Entonces, luego vamos a nuestro tercer paso, que es seleccionar la profundidad, y básicamente en las guías danesas se habla de 1 metro. O sea,
Estamos hablando de que 1 metro de profundidad es lo estándar o lo normal que se utiliza para humedales verticales. Hay un punto importante que se sabe hace muchos años, pero que nosotros también hemos tratado de modificar acá en la universidad, y es que, esto es un artículo que también terminamos ahora en las revisiones danesas, más o menos uno cuando puede hacer o tomar muestras en la columna vertical del sistema, uno se da cuenta de que la mayor actividad bacteriana y el mayor proceso depurativo sucede más o menos en los primeros 20 a 30 centímetros. Esto podría llevar a pensar en reducir la altura. Nosotros, ahorita al final les voy a mostrar algunos datos de lo que hicimos nosotros aquí en la universidad. Pero en general, actualmente en el mundo, por una forma, yo creo, más conservadora aún, se trabaja con una profundidad de 1 metro, 1,20 metros, 80 centímetros. Es como lo más pequeño que yo he visto en sistemas que pueden ser de tipo francés, que son otro modelo de diseño de humedal vertical. ¿Ok? Pero podemos cerrarlo a 1 metro. La guía, digamos, las recomendaciones danesas hablan de 1 metro. Entonces seleccionamos un valor de 1 metro. Luego tenemos la relación largo-ancho en humedales verticales, que en general, como es un sistema de riego, bueno, eso también me hizo falta, es un sistema que se riega de arriba hacia abajo, es diferente a la hidráulica del sistema otro que ingresaba desde un punto A hasta un punto B. Y también voy a hablar aquí de la compartimentalización, me la palabra un poco extraña. Entonces, si uno toma, nuevamente insisto, la directriz danesa, uno ve de que para algunos sistemas, básicamente hasta 15 personas, se puede utilizar una celda única, como ustedes lo ven aquí. En nuestro caso, estamos en esto, porque estamos en 5 personas equivalentes. Hasta 10 personas equivalentes podríamos trabajar con una celda. Y si ustedes se dan cuenta, en cuanto a la relación largo-ancho, que lo ponía ya acá, básicamente por conveniencia o forma, en realidad se pueden trabajar relaciones 1 a 1 o relaciones 2 a 1. Eso es básicamente lo que se puede, digamos, o lo que se podría trabajar. Y si ustedes observan, a partir de 15 personas y hasta 30 personas, que es lo que está diseñada esta guía, se pueden trabajar 2 lechos. Y es básicamente un tema operacional, de mantenimiento, de limpieza, por eso, porque es un poco más complejo cuando se tiene más personas. Eso es lo que conversaba un poco con la gente de Dinamarca. Entonces, en la compartimentalización, a diferencia un poco de lo que hablábamos ayer, o sea, igual es un poco parecido, en sistemas pequeños, básicamente hasta 10, 15 personas, se puede usar un solo lecho, pero en sistemas un poco más grandes se necesita utilizar al menos 2 lechos de acuerdo a la recomendación danesa. Conversando también con la gente allá, si bien esta norma está hecha hasta 30 personas, en realidad la han hecho extensiva a más población, considerando todos estos aspectos, tanto de profundidad, las relaciones, las cargas. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo que hicimos ayer. Verifiquemos si efectivamente estos 16 metros cuadrados están dentro de lo que nosotros, o dentro de lo que nuestro diseño sería en principio correcto. Entonces, primero, nuevamente la carga orgánica superficial, que es un aspecto muy importante de diseño en los humedales construidos, tanto horizontales como verticales. Recuerden que la carga orgánica superficial es la división de la carga orgánica aplicada, ¿ya? Sobre, chicos, aquí es 45, ya, déjenme que aquí creo que me equivoqué, sobre 16. En realidad, el 400 es la carga de DQO, ¿ya? Sobre 16, aquí está mal, es DQO, me quedaría un 25 gramos de DQO por metro cuadrado al día. ¿Ok? Y en cuanto a la carga hidráulica, normalmente estamos hablando de lo que es el volumen diario sobre el área superficial, que es 16 metros cuadrados. Entonces estamos hablando de más o menos 47 milímetros por día. Si uno lo mira, en realidad, y lo compara con esta tabla que está en el libro de Dotro et al., que fue uno de los que les mostraba ayer, digamos, de tapa verde, pero esta ya la tabla traducida de la que nosotros estuvimos trabajando en el año, ustedes se darán cuenta que la máxima tasa de carga orgánica es de 27 gramos de DQO. Por tanto, nosotros si estamos en 25 estaríamos bastante bien. ¿Ok? En general, si ustedes se dan cuenta, en Dinamarca, el tamaño mínimo de diseño que se debe hacer, indiferentemente si son 1 y hasta 5 personas, debe ser de 5 habitantes equivalentes. En el caso de Alemania, el tamaño mínimo recomendado para sistemas es de 4 habitantes equivalentes. En el caso de Austria también se habla de 4 habitantes equivalentes.
Ahora, en cuanto a los requerimientos de área superficial, en el caso danés estamos hablando de más o menos 3 metros cuadrados por persona, en el caso alemán de 4 metros cuadrados por persona, y en el caso austríaco también de 4. Y como les decía, cada país tiene unas recomendaciones de los sistemas en cuanto a la configuración del filtro, de la altura del lecho que nosotros dejamos. Esto, como les decía, es un poco lo que hemos hablado, pero esto lo voy a explicar un poco más en detalle en el aspecto constructivo. ¿Ok? Tanto, digamos, pero algo que es importante tener en cuenta y es que el sistema vertical, que lo voy a explicar ahorita con una figura, está constituido por una capa superficial de grava, una capa intermedia de arena, principalmente arena de tipo grueso. Eso es lo que hemos analizado de acuerdo a las arenas que yo he visto en el país. Nosotros yo tengo caracterizaciones de arena tanto en Iquique, aquí y en Valdivia, que lo hicimos con los chicos de Carep. Ya más o menos uno se da cuenta que si uno lo pone en un argot, digamos, un lenguaje un poco más fácil para la gente que vende áridos, estamos hablando de arenas gruesas. ¿Ok? Pero ojo, tiene unas características específicas que en lo posible deberían cumplirse. Nosotros hicimos estos análisis con los chicos de Carep y ya, como les digo, en la parte constructiva les explicaré un poco. Y hay otra cosa que es importante en el caso danés y es este aspecto. Esta A que aparece acá chiquitita dice, para humedales de flujo vertical de hasta 30 personas, que es lo que está enfocada la guía, se exige una recirculación del 50% del efluente a la primera capa del tanque séptico. Esto lo preguntaba alguien ayer, creo. ¿Ya? Y en el caso de Dinamarca, sí, se hace. Básicamente la configuración del sistema, como se tiene allá, se tiene un tanque séptico de al menos 2 cámaras, se tiene un pozo dosificador con una bomba, como les comentaba, nuestro sistema de humedal vertical y un pozo de salida. Entonces, regularmente es algo bien simple lo que se ha hecho allá, es esto que ven acá, es una tubería de salida por un vertedero y el 50% se recircula en realidad, esto también es un artículo que estamos viendo, es a dónde recircular, pero en general se exige que sea la primera cámara del tanque séptico. ¿Y esto para qué se hace? Entonces es básicamente porque en los efluentes, dado de que es un sistema altamente oxidativo, tenemos una gran producción de nitrato. Entonces, el nitrato, para poderlo transformar a nitrógeno gaseoso, necesita fuentes orgánicas de carbono disponible. Y esas normalmente están en la primera carga orgánica que entra al tanque séptico. Por tanto, la recirculación a la primera cámara del tanque séptico mejora la eliminación de nitrógeno total. Insisto, esto es un artículo que también cerramos con Carlos en el verano, estamos terminándolo ahora, y es porque se hicieron pruebas de recirculación aquí, aquí y aquí. No les puedo dar mayores detalles porque, insisto, el artículo está por salir. Pero lo que sí, Carlos, hemos visto también es que hay una cosa, es que la recirculación estabiliza estabiliza el performance, es decir, las tasas de degradación por materia orgánica, y adicionalmente la recirculación ha funcionado para mejorar la eliminación de nitrógeno total. Entonces, básicamente, con una recirculación del 100% se ha mejorado en un 50% la eliminación de nitrógeno total, del 200% en un 70%, y ya de un 300% solo hay una compensación de un 2%. Entonces, nuevamente llegamos a cuáles otras consideraciones tenemos. Entonces, tenemos, obviamente, la selección de las plantas. En el caso de las guías danesas se recomienda Phragmites australis. Y aquí viene la adaptación. Phragmites australis, si bien es una especie que se consigue un clon similar en el país, la verdad es una especie que yo no recomiendo usar, ¿ya? Yo recomiendo usar, como bien lo hablábamos ayer, especies más nativas. Yo una especie que recomiendo y que realmente ha funcionado bien en todo lo que hemos trabajado, el Achenoplectus californicus. Y aquí tengo la duda de cómo se dice, porque en algunas zonas del país le dicen bato, en otras le dicen totora. Bueno, para que más o menos tengamos claridad, es la que ustedes ven en las riberas de los lagos, que es de tallo trígono con una flor en la punta. Esa es la que estoy hablando, con una altura aproximada puede ser hasta de 3 metros. ¿Ok? Esa nosotros, también alguien me lo preguntaba ayer, creo que era Jimena, en el aspecto de la profundidad de la raíz, nosotros hemos medido 60 centímetros de esa raíz en sistemas de laboratorio. Yo creo que en la realidad, con mayor disponibilidad de espacio, estas plantas pueden tener raíces más largas, que un poco lo que discutía Jimena ayer respecto digamos, al aporte de oxígeno de las plantas. Si ustedes se dan cuenta, también un poco lo que hablábamos ayer, las plantas tampoco son un factor
diferencial en cuanto a la capacidad aportante de oxígeno, porque si ustedes se dieron cuenta, básicamente los dos fenómenos predominantes en el aporte de oxígeno es la convección y la difusión, que es diferente. ¿Ok? Y nuevamente, obviamente aquí hay que tener consideraciones de lo que preguntaban también ayer, es el punto de Felipe, al final respondo las preguntas, ¿vale? Entonces, el punto es de si hay, digamos, que trae roedor, estas cosas, claro, hay que tener los resguardos y las protecciones del caso. Entonces, en resumen, ¿qué nos queda? Nos queda un sistema de 16 metros cuadrados, que de acuerdo a lo que indica la directriz puede ser de 4x4, con una profundidad efectiva del medio de 1 metro, un borde libre, que es esta zona que se deja acá de 10 centímetros o de 20 centímetros, lo que nos daría, por ejemplo, para este caso, una profundidad total de 1.1 metros. Entonces, aquí es importante ver, y aquí tengo el esquema, recuerden que un humedal vertical funciona como un sistema de riego. ¿Ya? Entonces tú aplicas el agua en la parte superficial, percola de manera vertical por el medio, en básicamente 3 capas. Aquí se utiliza una capa de grava, aquí una capa de arena y aquí una capa de grava, con un sistema de chimeneas, que regularmente, si bien el esquema lo muestra también en la parte intermedia, en general se ponen en los extremos de la humedad, para generar, digamos en este caso, un agua tratada con unas concentraciones como la que nosotros vemos. Respecto a literatura recomendada, nuevamente, el Trimmer Wetlands, que es lo que yo siempre recomiendo para utilizar, insisto, eso es como una Biblia, ¿ya? Es un libro de más de 1500 páginas. También tenemos el otro, el volumen 7, Trimmer Wetlands, que también trae orientaciones de diseño, tanto de humedales verticales como de humedales verticales tipo francés, que es una variación de los sistemas. Y hay un libro muy específico que hizo Alexandros Stefanakis de la Universidad Técnica de Creta, específico de humedales verticales de flujo vertical. Este es un libro bastante completo y acabado sobre el desarrollo de la tecnología más o menos el 2012, 2013, 2014. Yo les cuento un poco lo que les había venido contando. Nosotros en la universidad hemos intentado trabajar en la adaptación de estos sistemas a nuestra realidad. Afortunadamente, bueno, afortunadamente hemos tenido dinero para hacer experiencias de laboratorio, aunque me gustaría hacer experiencias un poco más reales, y yo le agradezco a Fomento de los Ríos el apoyo para poder experimentar en condiciones reales, que es lo que vamos a hacer con Karen. Si bien son unos pilotos, pero son condiciones reales. Nosotros, por los niveles de dinero, agradecemos a la universidad que nos patrocinó. Hemos trabajado con un sistema tipo danés, básicamente un sistema de grava, arena, grava, y un sistema modificado que lo modificamos bastante en altura, pero introdujimos 2 factores adicionales. Uno, zeolita y grava. Perdón, zeolita y saturación. Por eso. La zeolita es un recurso que nosotros tenemos acá en el Maule, por ejemplo. Se extrae aquí a 40 kilómetros de mi casa en Quinamavia. Es un agregado pétreo que tiene características especiales de absorción de amonio y de precipitación de fosfato. Nosotros escribimos un artículo justamente de esto y bueno, ahí está de las capacidades que tiene este material. Aquí vemos los sistemas en un laboratorio que nosotros tenemos aquí cerca a la ciudad de Talca, de un humedal, digamos, en un modelo convencional o normal, por decirlo de alguna forma, y el modelo modificado, que está, si ustedes se dan cuenta, es modificado en altura más o menos el 50%. Entonces nosotros trabajamos en 4 fases de operación, una sin saturación, otra con saturación, ¿ya? Otra fase que era con saturación, pero cambiando los tiempos de aplicación-descanso, porque eso también tiene que ver un poco con la compartimentalización del sistema. Uno puede utilizar un lecho único, pero también puede utilizar 2 lechos y permitir trabajo uno, descanso el otro. Ya, nosotros hemos tratado de ver eso también se hace, digamos, en el algodón de los humedales verticales. Y esto, por ejemplo, estas 3 primeras fases estuvieron enfocadas en eso, en lo que era rotar sistemas. Pero esta última estuvimos trabajando en fase única, es decir, como sistema único. Tratamos de estudiar la biomasa, hicimos una caracterización físico-química bastante completa. Esto estamos trabajando ya en un artículo, estamos terminándolo la semana entrante, pensamos mandarlo. Hay otro que tendríamos que terminar en el primer trimestre. Esto más o menos un poco el agua que entra, el agua que sale. Aquí hay una caracterización del agua servida con la que nosotros trabajamos. Cuando vemos DQO estamos hablando de 200. Recuerda, aquí estamos trabajando con más de 500. Entonces, pues eso da un poco de que estos valores que trabajamos son un poco elevados, digamos, un poco, claro, para la realidad nacional. Este efluente es el efluente de una fosa séptica, ¿ok? Y si uno mira cómo fue la evolución, entendiendo de que el humedal construido rojo es el normal y el humedal construido azul es el modificado, vemos que, por ejemplo, en el caso de la materia orgánica, la DQO normalmente, las etapas 3 y 4,
que trabajábamos con dos sistemas. La etapa 2 se vio afectada principalmente por un tema de la temperatura. Esto lo operamos sobre todo, a ver, creo que fue invierno, pero no me acuerdo, no lo recuerdo muy bien, aquí me puedo equivocar. Pero lo que sí vemos es que en las dos últimas fases de operación está por debajo de 60 miligramos por litro. Esto es bastante bueno, ¿ya? Luego, el caso del amonio, lo que les decía, el sistema nitrifica muy bien. Si ustedes observan, en el caso del amonio tenemos valores de entrada de 54 miligramos por litro en promedio, 55, pero tenemos salidas que en general son por debajo de 2 miligramos por litro, excepto en la etapa 2, que incluso en la etapa 2 tenemos por debajo de 10 miligramos por litro. Y aquí vamos un poco en la saturación parcial del sistema, que fue lo que hicimos, y la saturación parcial lo hicimos como una estrategia justamente para generar en el fondo unas condiciones, no sé si anaerobias, porque en realidad no cambió mucho el sistema, pero sí de disponibilidad de materia orgánica para denitrificar. Y en general lo que vimos es que más o menos el nitrógeno se reduce, mejora un poco, pero tampoco, digamos, si ustedes observan, estamos alrededor de una eliminación cercana a un 20%, 25%. Pero si uno lo mira en periodo evolutivo, en realidad ha ido mejor, fue mejorando. ¿Ok? Entonces, nosotros acá hemos hecho algunas abstracciones ya un poco más enfocadas en el diseño. Si uno toma esta tabla digamos que fue publicada por Villarroel el año 2012 respecto a los consumos de agua potable en el país, en las comunidades rurales, ¿ya? Y uno mira si estima el consumo, una producción promedio, utilizando un factor de 0,8 típico de coeficiente de recuperación, y lo miramos específicamente en la región en la que me encuentro, que es la del Maule. Y en el Maule hay algo muy importante. En el Maule el 30% de los habitantes habitan en la ruralidad. Y si uno trabaja con una carga hidráulica de 0,8 metros cuadrados, en las diferentes fases, nosotros en realidad hemos trabajado con cargas hidráulicas de 120 milímetros por día, que son cargas instantáneas bastante altas, pero cuando uno lo estandariza, por ejemplo, en estos tres sistemas, sería parecido a lo que tuvimos ahorita, que era de 40 milímetros por día. En la fase 1, uno podría hablar de 3 metros cuadrados por habitante. En la fase 1 y 2, en la fase 3 que nosotros operamos, podríamos hablar de 2 metros cuadrados por habitante. Y en la fase 4 podríamos hablar de 1 metro cuadrado por habitante. Pero ojo, a veces sacrificar área o reducir área, como por ejemplo hemos nosotros utilizado, puede agravar el problema de taponamiento. Y eso es parte de la falta de conocimiento que existe. ¿Cómo? No te entiendo, perdón. ¡Ah! Alguien apagar el micrófono. Gracias. Vainilla, el otro de raya y este de... Oh, qué bacán. Gracias. No, está bien este. Sí. Sí. ¿Podría apagar el micrófono, por favor? Perdón. Ya. Vale, gracias. Entonces, si bien ustedes observaron en la fase 4 hay resultados bastante alentadores, puede ser también dos cosas. Uno, que ya tuvimos básicamente 9 meses previos de operación, pero como les decía, esto podría ir en orden del desmedro de esta capacidad de taponamiento. Realmente no existen evaluaciones en el país que nos den respuesta a ello. ¿Ok? Y claro, si uno lo compara con la misma tabla que yo les mostré ahorita, nosotros arrancamos de los estándares daneses de 3 metros cuadrados, pero pudimos llegar a 1 metro cuadrado. Incluso nosotros siendo osados, podríamos decir de 0,8, pero la verdad es que esto ya sería demasiado chico. Y ahí vienen cosas que yo escuchaba en el país y que es importante cuando uno diseña sistemas. Yo alguna vez le pregunté a alguien que diseñaba humedales de tipo subsuperficial, ni siquiera verticales, cuál era el factor de área que utilizaba por habitante, aprox. Cuando me respondió 1 metro cuadrado por habitante, yo realmente callé, pero me pareció demasiado chico. Cuando he ido a las conferencias internacionales le he preguntado a todo el mundo y nadie me dice que sea capaz de llegar a ese nivel ese nivel de minimización para humedales de flujo horizontal. Entonces también esto es importante, por eso les decía, el área o el tamaño es importante. Muy probablemente estos sistemas que se diseñaron con 1 metro cuadrado, yo creo que están taponados, porque ese es el principal problema. Cuando el sistema queda muy pequeño, puede ser que tenga resiliencia de tratamiento al inicio, pero al final va a terminar taponándose. Recuerden que nosotros en el caso de los humedales horizontales hicimos un cálculo de la sección transversal. Aquí no es necesario, no se ha desarrollado algo relacionado con eso. Pero lo que sí se sabe es que cuando se reduce mucho y está relacionado un poco con la carga orgánica superficial, podrías tener problemas. Por eso hay valores máximos de carga orgánica superficial. En cuanto a la carga hidráulica, olvidé comentarlo, nosotros, si ustedes se dan cuenta, hablamos de 120 milímetros por día, nosotros calculamos en el ejercicio 40.
En general en Dinamarca, por lo que también conversamos, yo han trabajado hasta 200 milímetros por día. Más de eso ya empieza a ser muy osado, entendiendo un poco lo siguiente, de que tenemos un sistema de pretratamiento y nuestro humedal vertical es un sistema de tratamiento secundario. Luego nosotros también, yo personalmente estoy encabezando un proyecto Fondesit de 1118-0672, donde nuevamente empezamos a jugar un poco con las capas, pero vamos un poco más allá. Es decir, ¿qué podemos recuperar de nuestros sistemas? Energía, flores, ya nos fuimos con plantas ornamentales, ya teníamos artículos previos publicados. Reutilización del agua, que es un poco el objetivo también que se busca con el proyecto de Careb. Ya habíamos también publicado un artículo al respecto, y obviamente como utilizábamos zeolita en los fondos, es cómo podíamos utilizar esta zeolita para otros beneficios posteriores. El proyecto lo estamos ya en el último año. Infortunadamente, en esta parte hemos tenido demasiados problemas porque la mayoría de laboratorios donde pensábamos hacer esto están cerrados. Entonces ahí vamos un poco parados, en esto también estamos un poco parados, pero en la parte de tratamiento vamos bastante bien. Entonces les voy a mostrar acá un poco. El sistema está instalado en Iquique, si ustedes lo dan cuenta, está en las instalaciones de la Universidad Arturo Prat. Este es un proyecto que realizamos con la Universidad Arturo Prat. Monitoreamos lo que ven ahí. Hicimos también una fase de 3 sistemas, es decir, de 3 compartimientos operados 5-10. Hicimos 6 campañas de monitoreo, terminamos la fase 1, bastante completa, trabajamos 6 meses casi. La fase 2, infortunadamente, ha habido demasiados problemas porque recuerden que Iquique, al igual que Valdivia, está en cuarentena y realmente los ingresos a los campus son muy, muy complejos. Aquí vemos las 2 especies de plantas que hemos utilizado: Xanthidacea atópica, que las calas, que se conocen en Chile, y la Chenopletus californicus. En el caso de Talca tenemos exactamente los mismos sistemas, ¿ya? Obviamente los tubos estos son tubos de 20 centímetros de diámetro, las mismas plantas. Medimos exactamente lo mismo, tratamos de operar en las mismas, digamos, en el mismo tiempo para poder hacer réplicas. Aquí en Talca sí hemos podido avanzar un poco más en el aspecto de que aquí no ha habido cuarentenas, afortunadamente para la ciencia. Y claro, hemos podido hacer la fase 1, hemos hecho otra fase 2 y estamos trabajando una fase 3, que son 2 chicos que están terminando ahora. Si uno mira algunos resultados preliminares, el agua al Sea-Watch es muy similar entre los dos. La DQO en general en los 2 sistemas ha estado inferior también a 60 miligramos por litro. Si uno lo mira en el desarrollo de las plantas, aquí vemos características tanto de altura como de otro. Esto también es un artículo que ya estamos terminando, a finales de enero tendríamos listo. Y ya para cerrar, hay algunas cosas que es importante mencionar. A mí, insisto en esto, en que me gustaría trabajar en un poco sistemas reales, pero infortunadamente los fondos de investigación del país no son tan altos. Lo que nos ha llevado a trabajar en modelos de laboratorio, esperamos llevar, como con los chicos de Caret y del CEUN, llevar un poco más a la práctica. Y yo insisto, el agradecimiento a Corfo Los Ríos por el patrocinio y creer en nuestra idea, porque no en todas las regiones nos han creído, ¿ya? Entonces eso también es un llamado a confiar en que necesitamos conocer más de esto, sobre todo humedales verticales. Insisto en que falta bastante por conocer, ¿okay? Sobre todo en el país. Hay sistemas instalados ya, yo conozco ya varios sistemas que hay. Y hay, en general a nivel mundial, se hablan de retos tecnológicos respecto al área. Primero, son áreas bastante grandes, si ustedes se dan cuenta, en general estamos hablando para humedales de flujo subsuperficial horizontal de entre 5 y 10. Si ustedes miran el ejercicio de ayer, estamos hablando de más o menos 8 metros cuadrados, aprox. Hoy estamos hablando de más o menos 3 metros cuadrados. Incluso, insisto, nosotros hemos trabajado por ver si podemos reducir eso, y menos de 1 metro cuadrado para sistemas intensificados, lo cual sigue siendo alto si uno lo compara con un sistema de tratamiento altamente mecanizado. Está claro que hay menos posibilidades de control y de ahí la importancia de un buen diseño. Y nuevamente, el tamaño se importa, por supuesto. ¿Por qué? Porque sobre todo en el caso de un humedal construido de flujo horizontal subsuperficial, es muy complejo después repararlo. En el caso de un humedal vertical, si ustedes observan, hay un poco más de opciones de manipulación respecto a esto de la aplicación de las cargas y también de la recirculación. Entonces hay forma todavía en que se puede optimizar el sistema. Y aquí es donde empiezo yo a discutir con gente que viene del mundo un poco más duro de los nodos activados, que esos tienen bastantes parámetros operacionales, de que un sistema vertical es un poco más versátil y más manipulable que un sistema de flujo horizontal, porque en general, ¿qué fue lo que pasó en el país? En el país, también por el desarrollo mismo de la tecnología, los sistemas horizontales fueron los primeros que ingresaron. E insisto,
yo escuché personas de 1 metro cuadrado, y tal vez por eso los sistemas al principio no funcionaron adecuadamente. Ahora yo espero y estamos con varias gente en el país encabezando esta segunda fase que yo llamo, que es un segundo impulso, y tratar de trabajar. Los horizontales funcionan, por supuesto, pero bien diseñados, y de trabajar también humedales verticales, que es un poco el reto tecnológico que nos queda en el país. Y está claro que algo que yo no he conversado, y es que tanto el sistema horizontal como vertical tiene una limitada eliminación de fósforo. Y esto todavía es un desafío pendiente en el mundo. Eso no es un desafío para los chilenos ni para los latinoamericanos, es para todos, ¿ya? Y en Dinamarca la solución que ha sido es ellos precipitan, básicamente. En el momento ellos están trabajando, que Carlos lo mostraba hace un año en Valdivia, con algunos coating, materiales especialmente diseñados para absorción de fósforo. Nosotros hemos intentado trabajar con la zeolita, hemos conseguido algo, publicamos unos artículos, pero las cargas que necesitamos de fósforo para esto serían muy bajas. Entonces igual no es un problema resuelto. Si bien las plantas aportan algo, y eso lo contaba también ayer, todavía el aporte que tienen las plantas, dependiendo de la carga de fósforo, puede ser máximo un 20%. Francamente, yo no he obtenido más. Entonces, a veces está la concepción de que sí, las plantas ayudan, aportan en tratamiento, pero no son un factor diferencial per se. O sea, aportan, tienen un aporte, y ya se ha estudiado que es muy diferente un sistema sin planta a un sistema con plantas. Ya, nosotros también por eso hemos tratado de trabajar más especies ornamentales. Ahorita estamos trabajando otro trabajo, estamos haciendo un estudio inicial de otras especies ornamentales. Esto lo estamos haciendo con una empresa de Rancagua, que creo que Carmen está por ahí. Y claro, esta es la idea, seguir trabajando y conociendo un poco más la tecnología, porque insisto, todavía está en desarrollo en el mundo. Y eso, bueno, nuevamente gracias por su atención. Con esto estaríamos movilizar. Y bueno, esto es importante, y aquí hoy sí lo voy a remarcar, y es que todos estos datos que están ahí han sido tomados por múltiples chicos y tesis de pregrado, y por financiamientos tanto digamos, de nuestra universidad, la Universidad Católica del Mar, del Ministerio de Educación, que hoy día, digamos, hoy es la MIT, que pertenece al Ministerio de Desarrollo de Ciencia y Tecnología. Entonces, nosotros, y ahora Corfo, que nos apoya en este proyecto, a mí me gustaría tener más dinero para hacer más sistemas reales y seguir construyendo y pensando en cómo optimizar los sistemas y también tenerlos a nuestra realidad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ismael, por la presentación. Creo que alguien estaba alzando la mano, sí, y ahora sí. Primero era Felipe, luego Bastián. Tomás. Bueno, luego Bastián, luego Tomás. Y aquí en el chat estaban preguntando sobre la medida de las tuberías. Bueno, voy a responder primero la del chat, ¿vale? Para adelantar un poco. Las tuberías, recuerda, Gianfranco, más o menos nosotros definimos, pueden ser entre 75 y 110 milímetros las de aireación. Son las típicas que tú utilizas PVC sanitario, ¿vale? Eso. Sigamos entonces sigamos con Felipe, creo que era. Sí. Felipe, te escucho. Muchas gracias. Harto dato en número hoy día, bastante más que ayer, se agradece. Es más complejo. Sí, pero es más entretenido para los que somos cabeza de número. Mira, tengo una duda con respecto al bombeo, ¿ya? O sea, son dos dudas en realidad. ¿Vale? La duración del pulso, o sea, ¿por cuánto tiempo alimento? Tú diste un tiempo entre pulsos, mínimo de 1 hora y media. Correcto. Que está integrado en la... Pero ese que hay que respetar, más que el tiempo que aplicas el pulso. ¿Ok? Ya. ¿No hay peligro de lavado? ¿A eso me refiero a eso? No hay peligro de lavado. No. Ya, porque mira, ¿qué es lo que pasa? A ver, te explico. Okay. En general, tú puedes entender el sistema de manera subsuperficial, es decir, tapado por la grava, que así lo diseñamos por lo menos con los chicos de Carep. Pero también hay otros modelos que tú, cuando empiezas a ver fotos, sobre todo en Inglaterra, utilizan unos splash, que son unos cuadrados de concreto que ponen debajo de donde llega el agua. Entonces, en principio, no hay, porque ahí pierde toda la energía y percola de manera suave por el sistema. ¿Vale? Bien. Eso. Ya. Sí, lo que pasa es que ahí cuando tú, porque la otra observación tiene que ver con la recirculación, exige bombeo. Porque por un tema de carga, o sea, si tú lo haces por sifón,
te va a quedar más abajo el sistema de humedal que O sea, sí, en que la principio fosa, por lo lo tanto ideal es bombeo, correcto. vas a tener que bombear. Y claro, el problema de los bombeos es que los caudales que estamos trabajando son muy bajos. Yo pensé, supongamos Sí, que la alimentación lo hiciéramos parejo en 8 bloques y durante todo el rato, digamos, me da 1 litro por minuto. Bombas de 1 litro por minuto casi no son hay. dosificadoras. Ni siquiera Son estamos hablando. dosificadoras. Sí, no estamos, sí. Pero sí, son bombas pequeñas. O sea, Son bombas claro. pequeñas. Entonces, quizás ahí sería interesante contar con, no sé si tú lo sabes, digamos, y yo te lo dejo planteado para la próxima semana, que ¿Vale? vamos a ver temas constructivos, contar con qué tipo de equipos ocupan los daneses. ¿Ya? Los daneses Voy tienen a averiguar. Voy a averiguar. harto desarrollo. Ese Ese. es ahí el comentario, digamos. Y Quedo para apuntado en averiguarlo, ¿vale? ya, vale. Y bueno, y el fósforo como tranquilidad tampoco lo podemos abatir con los activados, así que también es un problema, Es un problema problema para... del tratamiento en general. exactamente, o sea, no es nada específico a esta tecnología, digamos, un problema general. Y también, claro, también precipitamos, que también trae otros problemas, pero eso. Correcto. Ya, Listo. gracias, Felipe. Muy agradecido. Ya. Aquí alguien dice Platzer un genio, fondos para que venga a Chile. Platzer vive en Brasil, ni siquiera vive en Austria. Más cerca de lo que piensan, pero en general yo sí, es uno de los modelos que más se usa, debo reconocerlo, pero creo que es necesario ya reevaluarlo, han pasado 20 años, ¿no? Y como te digo, esto sigue en construcción. Ahora le damos la palabra a Tomás Fischer y entre paréntesis igual dejamos invitado a Felipe si nos puede colaborar en la implementación del sifón invertido. No, es un sifón normal, Gianfranco, no es invertido, ¿vale? Pero el sifón que vamos a implementar en este otro lado, para ver si lo podemos comparar con el que estamos diseñando. Tomás, ¿te escucho? Sí, hola Ismael, gracias nuevamente. ¿Qué tal? Gracias por este nuevo curso, o sea, nueva sesión muy interesante. Yo particularmente porque no sé nada de esto, así que... Sí, no, tranquilo, dale nomás. Genial, gracias. Tengo una duda ahí con el número de cargas que dijiste del sistema vertical, que al parecer disminuir el número de cargas es una solución, es como te aumenta mucho la eficiencia del sistema, pareciera. Entonces ahí yo pensé que en realidad, entonces, ¿por qué siempre hablan de repente de usar más cargas si en realidad... así, mi pensamiento es si uno ocupa menos cargas al día, es mejor porque tiene que preocuparse de menos inyección al sistema, ¿cierto? De un monitoreo no tan como acucioso. Entonces, para mí, en mi lógica, entre menos cargas siempre mejor. No sé si de repente usar más carga... Esa lógica está bien, pero si tú haces menos carga, necesitas acumular más a la entrada. Y ahí es donde viene digamos, la contra. Necesitas un tanque más grande, ¿no? Eso en principio, comprar un tanque no es tan caro. Pero si tienes algún problema operacional, sí es un problema, porque vas a tener agua acumulada que es efluente de una fosa séptica. Entonces, de ahí a que se recomiende más pulsos distribuidos en el día para que los tanques sean más pequeños y los problemas operacionales, si existen, se puedan reducir. Es eso. ¿Me entiendes? Por eso, por lo menos en Dinamarca, ellos te recomiendan de 8 a 6. Y ahí viene otra cosa que también que es interesante. Porque por eso, no sé si viste un esquemita, pero luego lo voy a mostrar mejor la semana entrante, que es de que hay un pozo de bombeo previo al humedal. Y ese dimensionamiento de ese pozo es el que está afectando esto de las cargas. Porque si tú haces menos cargas, necesitas acumular más agua. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde viene la diferencia. Y ahí por eso ellos allá recomiendan 8 a 12, pero hay veces, ojo con lo que voy a decir, en que tú el sistema, que eso lo conversaba también con los daneses, y es, obviamente el sistema se utiliza principalmente en la mañana y en la tarde, porque responde también a los hábitos de uso de las aguas en la casa, ¿cierto? Entonces probablemente puede ser que tú digas 8 y tendrías que distribuir ese gran pulso de la mañana y el gran pulso de la noche en el día. Y eso significa acumulación. Y por eso ellos aumentan la cantidad de pulsos para reducir esa acumulación. ¿Ya?
Por eso ellos hablan, normalmente la gente cuando tú lees por lo menos el libro de Alexandros Stefanakis, este que mostré que era específico de verticales, él habla que más o menos 4 a 6 pulsos al día. Justamente teniendo un poco lo que tú dices, reducir los pulsos para aumentar la transferencia de oxígeno. Pero los daneses en general, por experiencia, yo han dicho, no, entre 8 y 12 está bastante bien. Ya, ¿Okay? Perfecto. Dijimos, ahí son otras consideraciones como fuera del sistema en sí. Correcto. Es que, a ver, es un diseño de ingeniería, vuelvo a lo mismo. Y al final por eso decía, bueno, aquí hay cosas que tú tienes que observar de acuerdo a lo que da, a lo que vas a diseñar y a quién lo vas a diseñar, dónde lo vas a poner. ¿Entiendes? Sí, sí, perfecto. Y Vale. no sé si puedo otra pregunta, que es sobre otro tema, ¿no? A ver. Que al principio sobre la diferencia entre los sistemas subsuperficiales y verticales, ¿cierto? Que por un lado entonces la denitrificación en los subsuperficiales, horizontales, era muy buena en comparación con la de los verticales. Entonces, no sé si ese factor de la denitrificación en algunos casos es preferentemente como impulsar, no sé, ¿en qué contextos la denitrificación del sistema sería preferente para usar un subsuperficial? Eso. Mira, tu pregunta, a ver, vamos a ordenar ideas. Ahí hay de todo, ¿vale? Entonces, primero, los dos sistemas son subsuperficiales, tanto el vertical como el horizontal, ¿ok? El vertical funciona aplicando agua de arriba hacia abajo, ¿vale? Y es un principio aerobio. El horizontal funciona de un punto A a un punto B de manera horizontal y es un principio anaerobio, ¿ok? Hasta ahí estamos claros. Sí, para la nitrificación se necesita oxígeno y por eso el vertical es muy bueno. Si tú observas el agua servida, cuando tú la caracterizas, que eso fue el taller pasado o en general, trae una carga de nitrógeno y principalmente es nitrógeno orgánico. Entonces, tú lo primero que tienes que hacer es nitrificar, es decir, transformar nitrógeno orgánico o amonio a nitrato. Después, ese nitrato tienes que denitrificarlo, pero para denitrificarlo, si bien el humedal subsuperficial tiene unas condiciones que son óptimas desde el punto de vista de oxidativo, también falta materia orgánica. Y ahí es donde vienen estudios que buscan la integración de las dos tecnologías para optimizar en definitiva la eliminación de nitrógeno total. ¿Ok? Aprovechando estas características de cada uno y también hacen una dosificación diferenciada, por ejemplo, de la cantidad de agua residual, por decir algo, que más o menos lo he visto, 75-25. Entonces, 75%, por decir algo, ponen un humedal vertical, le ponen a ese, sacan nitrato y el 25% lo ponen, por decir algo, en el humedal subsuperficial para que tenga disponibilidad de carbono. Porque fíjate que la recirculación de los daneses es al tanque séptico inicial, que es donde hay carbono disponible, ¿viste? Entonces, ese es un punto, ¿ya? Y donde el nitrógeno, mira, en Chile, si uno va a las reglamentaciones o digamos a los decretos, recuerda que el más restrictivo es para descargar en lagos cuando tú tienes una cuenca lacustre. Cuando tú estás o tienes un sistema en una cuenca lacustre, la limitación de descarga de nitrógeno es mayor que cuando estás en un sistema por lo menos fluvial con capacidad, sin capacidad dilutiva. Entonces ahí podría ser aplicable un sistema, digamos, una integración de sistemas. Nosotros lo que hemos intentado ver, que fue lo que expliqué un poco, es ver cómo esta saturación parcial de un vertical en el fondo podría generar en un solo sistema la eliminación de nitrógeno total. ¿Ok? Ya, eso. Entiendo. Vale, gracias. Eso. Vale, gracias. Súper. No sé si hay alguna otra pregunta. En el chat no veo. El de los diámetros. Oscar quería hacer una consulta. Oscar, adelante, por favor. Te escucho. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente, Ismael. Me quedé con algunas dudas relacionadas a los temas de ensayo. Por ejemplo, los temas de cómo hacen los ensayos de sedimentación o cómo se hicieron los ensayos de sedimentación para los 3 sistemas que se van a presentar durante el taller, los tipos de construcción subsuperficial, vertical, horizontal. Y también... Perdón, Oscar, ¿tú te refieres a sedimentación? ¿A qué te refieres específicamente? Porque ahí me quedé un poco perdido. Los 3 sistemas son muy buenos sedimentando, ¿no es cierto? Tenían 4 muy más. ¿Tú te refieres a la eliminación a la eliminación de sólidos que tenían los sistemas? ¿Okay? Sí, sí. Perfecto. No, mira, nosotros no hicimos pruebas per se
es un filtro. Si tú te das cuenta, tienes grava. Entonces, en general, nosotros los hemos hecho en las columnas que te mostraba. Entonces, en general, funciona bastante bien. Nosotros no hicimos pruebas previas en este. Lo que sí es importante, Oscar, que un poco es conservar, que eso lo voy a explicar más la semana entrante, estas granulometrías, porque esas granulometrías ya están definidas justamente para que ya hagan como doble efecto, es decir, filtren, pero adicionalmente tengan capacidad de reoxigenación. ¿Ok? Perfecto, claro, que como uno está siempre con el cono Inhofe y con el tema de las columnas de sedimentación, entonces por eso me causaba, pensaba que era otro método. No. Y la determinación del oxígeno por difusión y convección, porque era súper importante, ¿no es cierto?, en relación a la cantidad de cargas, porque uno podría pensar, coloco un tanque de homogenización al inicio para tirar una carga continua, pero lo que mostraron los resultados de los cálculos es que no sería conveniente. Tal vez sí para la parte del subsuperficial, que es más anaeróbico, ahí tal vez podría hacerse un sistema de homogenización previo. Correcto. Pero acá ese cálculo del oxígeno por difusión y convección, que es extremadamente importante, ¿cómo lo puedo manejar de manera práctica? Como le decía creo que era a Tomás, con un tanque de acumulación y dosificación. Es la única forma. Porque cuando tú hablas de un tanque de homogenización, claro, está claro, tú homogenizas y puedes entregar, incluso podría ser un principio de tanque de homogenización, pero no puedes entregar continuamente. Ese es el principio. Tienes que entregar por pulsos. ¿Ok? Y tú lo resuelves con un tanque de acumulación como un pozo de bombeo. Es exactamente el mismo principio. El mismo principio, porque tú en un pozo, una bomba, ¿qué es lo que haces? Generas un pozo para que tenga, digamos, funcione, y la bomba no va a funcionar, bueno, puede funcionar continuamente, pero tú puedes dejarla programada para que funcione a espacios de tiempo con un sistema de emergencia por válvulas, ¿cierto? Y lo podrías hacer así, en la práctica y en la realidad, y así se hace. ¿Ok? Claro, el tema era cómo evitar, porque como son sistemas tan pequeñitos, o sea, yo expliqué sistemas unifamiliares, pero en general tú puedes todavía hasta de 1000 habitantes, 2000 habitantes. Vamos a ver, el límite son 2000. Claro, pero para el caso, ¿no es cierto?, de lo que se está mostrando acá, que se pierda el control del sistema no es tan difícil. De hecho, hasta en las plantas grandes, si no hay un control, se desequilibra y se puede perder todo. Entonces, es lo mismo, son sistemas biológicos. El tema del oxígeno, ¿lo hacen a través de instrumentos o lo hacen solamente a través de ecuaciones? Para que no se vuelva realmente anóxico el sistema. Mira, justamente esta mañana estábamos hablando con Carlos proyectos para estas cosas. Justamente ahí se está tratando de evaluar dentro de los sistemas. ¿Ya? Porque actualmente se hace por balance, básicamente, por lo que te entrega el sistema, entrada, salida. En Dinamarca lo que ellos han hecho, y es lo que hemos estado escribiendo, es por la evolución en las columnas, en la profundidad. Que eso sería estudiar un poco lo que sucede adentro. Lo que es interesante, que ellos en realidad ya lo hicieron allá, pero están todavía viendo algunos resultados, es internamente en las camas, de esta capacidad real de reoxigenación del sistema. Entonces hay una fórmula que, claro, lo estábamos conversando esta mañana, pero bueno, eso no está tan claro. Yo insisto, esto, si tú que vienes un poco más del mundo, más de todo, de los activados, estas cosas, eso tiene 100 años, esto tiene 20 años, 30 años, entonces todavía está en evolución, si te das un poco de cuenta. ¿Ya? Son cosas que están pendientes por hacer. Lo que tú dices sé que hay algo, pero todavía no hay un conocimiento fino acabado. ¿Ok? Muchas gracias. Vale. Salvador había levantado la mano igual. Sí. Hola Ismael, muchas gracias por la presentación. Hola, muy buena, igual que la de ayer. Vale. Me quedan dudas, o quisiera saber si tú tienes alguna información acerca de pruebas que se hayan hecho con la superficie que supone el material filtrante, en este caso la arena, si se ha probado, como este es un proceso que involucra microorganismos, me imagino que teniendo un material filtrante que tenga más superficie, podría optimizar el proceso, así como usar una piedra pómez, por ejemplo, algo así. Mira, en México, por ejemplo, han usado tlezontle. El tlezontle es una piedra volcánica parecida a la pómez, que en principio tiene mayor superficie.
Entonces, en principio, debería tener mayor capacidad para los microorganismos, pero en general ha dado muy parecido a lo que se consigue internacionalmente. Yo no conozco estudios específicos, he visto algunas cosas que han hecho desarrollos de materia, digamos, de medios especiales con alta superficie específica, un poco lo que tú dices. Pero en principio, no recuerdo ahorita en este momento algo así específico como lo que tú planteas, que tú lo que planteas es la mayor área superficial, mayor cantidad de microorganismos, por tanto, en teoría, mayor optimización del proceso de tratamiento. Justamente. En principio no lo conozco, ¿vale? Ya. Puede ser que exista. Mira, hay algo que sí es importante comentar y es que, nuevamente va lo mismo. Estos sistemas en general, la microbiología de esto, porque ya estamos hablando de eso, empezó a desarrollarse en esta década. O sea, estamos hablando, yo los primeros artículos empecé a revisarlos, puedo hablar hace unos 4 o 5 años de microbiología específica, ya de identificar las bacterias específicas que existen para esto. O sea, más que existen, no, las que se desarrollan per se. ¿Ya? Y eso todavía está en estudio. La verdad, todavía tú vas a ver artículos que están saliendo, sobre todo relacionados con esto de la microbiología. Nosotros hicimos algunas pruebas también, pero de métodos más globales, no de análisis específicos de bacterias, por decirlo. Quise comprar un equipo justamente de eso que me recomendaron los daneses, pero insisto que los fondos en Chile a veces no son tan generosos y no me alcanzó, porque tenía un dinero y me costaba el doble, entonces no podía pedir ese descuento, que era justamente para identificación de bacterias. Que eso es lo que se está haciendo un poco, justamente para estos procesos, con lo que tú comentas, para optimizar y conocer un poco más. ¿Ok? Vale, y otra consulta, yo no podría optimizar el proceso de la oxigenación inyectando aire en el sistema. Ese es un sistema intensificado. Recuerda que los mostraba ayer, naturales, modificados y la mitad intensificados. Se ha hecho con aire, por supuesto. Yo lo estuve trabajando parte en la tesis doctoral con ciclos de aireación. Es decir, porque quería eliminar de manera continua, de manera conjunta nitrógeno y fósforo. Entonces, ¿qué pasa? Que creaba con ciclos, tú creas condiciones óxicas y anóxicas. Entonces, en teoría puedes eliminar nitrógeno. Y adicionalmente, bueno, eso está publicado. Y adicionalmente ahorita estuvimos haciendo, porque hay algo que pasa con los sistemas, esos son sistemas intensificados. Y sí se puede, es correcto lo que tú dices. Lo han aplicado tanto para sistemas horizontales como para sistemas verticales, para los dos. ¿Ya? Pero hay un punto que nosotros estuvimos estudiando aquí en la universidad con un profesor que vino, y es la transferencia de oxígeno. Porque es muy diferente transferir oxígeno. Tú sabes que la transferencia del oxígeno del aire al agua es poco eficiente, per se. Y ahora imagínate más ponle piedras, por decirlo de una manera muy rústica. Entonces estuvimos trabajando en esa transferencia de oxígeno. Ese artículo, bueno, ese está medio parado, pero aspiramos a publicarlo prontamente. ¿Ya? Pero sí, en principio sí, tú lo puedes, digamos, suplir el oxígeno deficiente por un sistema de aireación. Sí, se puede. Y acelerar, por ejemplo, los procesos de reoxigenación del sistema, distanciar menos las cargas. Perfecto. Correcto, sí, se puede. Hay estudios de eso. ¿Ya? Muchas gracias. Vale, Salvador. Aquí alguien pregunta, Francisco, ¿se podría llenar la bomba para que la carga sea continua por unos 5? Mira, eso lo desconozco, la verdad, porque la bomba de entrada está relacionada con las aguas de entrada de la casa, y una recomendación que se da en Dinamarca es justamente que no existan conexiones cerradas al sistema, es decir, que los sistemas pluviales estén separados de los sistemas residuales de la vivienda. Por tanto, en principio, en el pozo de bombeo inicial no debería haber entrada de aguas lluvias. El agua lluvia debería aparecer claramente en la superficie del humedal, si no lo techamos un poco de lo que hablábamos ayer, ¿no? Y claramente aquí tendríamos que ver con la recirculación. Ahí ya sería otro tema. La verdad no conozco muy bien cómo se ha resuelto, pero en el caso de la entrada, la solución, como se recomienda en las guías danesas, es que el agua pluvial esté en otra tubería diferente al agua sanitaria. ¿Ok? Un poco para responder la pregunta de Francisco. No sé, Gianfranco, si hay algo más, si no, creo que estamos bien en el tiempo, ¿no? Carlos Aldana había levantado la mano. Vale, perfecto. Hola, buenas tardes. Buenas. Quiero hacer una consulta bien puntual. Dígame. Es relativo a esto. ¿Qué métodos existen para yo mantener operacional uno de estos sistemas en localidades que tienen, por ejemplo, mucha variación estacional? ¿A qué me refiero? Ya. La carga baja en el tiempo. Por ejemplo, hablo de un balneario. Sí, entiendo. En el caso de lodo activado, lo que se hace en algunas localidades costeras, por ejemplo, es que llevan camiones limpiafosas
para mantener, yo no sé si en este caso, en este sistema de tratamiento se maneja el concepto de biomasa, pero para mantener una biomasa media, de manera que el sistema, cuando llegue la carga, ¿no es cierto?, cuando empiece el periodo de estiaje y llegue a la gente, esté operativo, porque esto demora, no es instantáneo. Sí. Mira, te respondo, hay dos soluciones, o hay varias en realidad. Una de las soluciones es justamente lo que Salvador preguntaba. Entonces, durante el año normal funciona como un humedal vertical, pero cuando llega el pic de gente, hay un sistema de aireación suplementario que, digamos, entrega esta deficiencia de oxígeno. Entonces se liga con la respuesta que le di a Salvador. ¿Ok? Esa es una forma, que es mantener el sistema operativo como vertical con las cargas bajas, es decir, en los periodos donde no hay tanta gente y cuando sube la carga, se le inyecta, digamos, aire al sistema. ¿Ok? Esa es una forma. Hay otra forma, es el que también he visto, y es recircular. Normalmente eso se hace sobre todo en colegios. Recuerda que los colegios quedan solo en verano y no hay carga. Entonces recirculan, se acumula una parte en el efluente y se recircula para mantener la vida, sobre todo de las plantas y un poco la rizosfera. Hay esas dos formas. Hay otra forma que también se ha visto y es esto de trabajar, como yo lo mostré en la investigación que hemos hecho, de trabajar en lechos. Es decir, un sistema 3-1, por decir alguna cosa. Entonces, en un sistema 3-1 tú tienes un sistema y lo vas rotando durante el año. Tú decides cómo, por ejemplo, 5 días, esto descansa días y vas rotando, pero en el periodo de carga alta funcionan los 3. ¿Entiendes? Claro, ahí tienes un factor constructivo alto y es porque incrementa realmente el tema de superficie y de necesidad. Mira, lo más práctico en general ha sido lo que yo, y es lo que he visto en algunos lados, es esto, de tener un sistema de aireación suplementario para las épocas de alta carga. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Vale. Aquí alguien pregunta, ¿con qué Salvador, me dice el suelo? Eso lo ¿o no? No, disculpa, no bajé la mano. Vale. No, aquí alguien pregunta con qué impermeabiliza el suelo. Bueno, eso lo voy a explicar un poco la semana entrante, pero en general hay dos métodos, básicamente con una geomembrana o con arcilla. Una arcilla que tenga unas características de impermeabilización, un coeficiente conductivo hidráulico bastante bajo. ¿Vale? Pero la geomembrana, lo que pasa es que el tema de la geomembrana es el costo, ¿no? Entonces, pero eso lo voy a explicar un poco más la semana entrante, la impermeabilización de los sistemas, digamos, del proceso constructivo como tal de los sistemas. Bastián pregunta cómo mayores detalles para la próxima semana. La próxima semana en la mañana, en el mismo horario, vamos a ver los aspectos constructivos y en la tarde vamos a ir a obra a ver en realidad todos estos procesos y todo este dimensionamiento que ya se tiene, cómo se construye, cómo se utiliza, cómo se dobla la geomembrana, en qué formato viene, hacer el enrejado para la difusión de agua. La mayoría, o sea, en el grupo que está participando hay gente de otras regiones que nos ha escrito que no puede participar, hay gente de la región, de la comuna de Valdivia que sí puede participar, entonces, como les decía ayer, la idea es que quienes quieran participar durante las jornadas prácticas, que nos escriban para ver cuántas personas van a ser y de esa forma vamos a poder ver cómo distribuir los grupos durante ambos días. Así que le pedimos que nos vayan escribiendo por el mail con los cuales tuvieron contacto, su disponibilidad de tiempo, si es que van a participar o no, para así saber cuánta gente vamos a tener confirmada para esa actividad. ¿Qué días son? Igual, jueves y viernes. Claro, jueves y viernes durante la tarde. Claro, las clases son en la mañana igual, 11:30 a 13, y el taller, digamos, de terrenos en las tardes, como comenta Gianfranco. Claro. Así que, ¿qué otra cosa más? Aparentemente estaríamos. Habla lo de si pueden grabar la actividad en terreno, Gianfranco, bueno, eso evalúalo ahí. Vamos a tratar de grabar, pero allá la señal a veces se va, es un sector rural, entonces no aseguramos nada. Lo que sí vamos a hacer unas tomas, ya estamos haciendo tomas desde la excavación hasta todo el proceso, pero no sabemos si es que nos va a dar la conexión de internet para poder tener una conexión estable. Ya. ¿A qué hora es el inicio de las tardes? Pregunta alguien, Gianfranco. No sé. ¿A qué hora es? A las 3 de la tarde hasta las 6 aproximadamente. Hay que recordar que Valdivia está en fase 2, entonces creo que se puede tener máximo 20 personas en espacio abierto. Herramientas no
no creo que hay que llevar, tal vez si alguien tuviera pistolas de calor, que siempre esas fallan, pero más que eso, nada más. Así que, pero lo que sí es importante es que nos escriban para saber en realidad si van a ir 10 o van a ir 30 o 2 personas, y en base a eso nos Mira, organizamos. Gianfranco, alguien te sugiere que si no lo grabaras nomás y luego lo subes a YouTube. Sí, Entonces, igual también vamos a estar grabando. considéralo. Entonces Claro. eso parece que sí, eso. Porque este proceso igual va, no es que en 2 tardes ya tengamos listo. Ese día No. vamos a hacer la piscina, que es lo más importante y lo más significativo es de qué forma la membrana impermeabilizadora se pone, cómo van a ser esas chimeneas de aireación que decía Ismael, cómo va a ser el enrejado, ver las plantas, ver un poco de topografía, porque claro, en el plano se ve fácil, pero cuando estamos en obra a veces influye mucho el tipo de suelo. Si hay cosas que hay que adaptarse a la obra, básicamente. Claro. Claro eso. Así que terreno, hora de salida, lugar, encuentro y protocolo COVID. Le preguntan que si digamos el hueco piscina se va a hacer con pala o está hecha. Ustedes la están construyendo, Sí. por lo que tengo entendido. Ahora estamos en paralelo. Juan Vera, el encargado de obra, está en plena obra rompiendo rocas. Así que ahí va a estar listo, pero ahí ese día vamos a hacer como la delimitación y vamos a poner las membranas, que eso se necesita harta ayuda. Ya. Listo, creo que estaríamos, Gianfranco. ¿Vale? Que no veo más cosas. Muchas gracias, Ismael, por tu tiempo. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Milena, que es nuestra asistente del proyecto, con quien se han estado contactando, le envió más arriba los links de tanto la actividad de lanzamiento, donde se contextualiza en qué consiste el proyecto en general. Luego el primer taller de Gladys Vidal, que es entender qué es DBO, qué es DQO, qué es el nitrógeno. Por ahí preguntaban por qué es importante el nitrógeno y el fósforo, por qué es importante esa depuración. Entonces les recomendamos que vean esas actividades que ya están subidas en el canal de YouTube de Centro de Humedales Río Cruces, para que podamos nivelar conocimiento. Vale. Muchas gracias, queremos viajar. Nos vemos, hasta luego, que esté muy bien. Yo me despido. Así que muchas gracias a todas y a todos. Comentarle igual que en marzo ahora esta semana vamos a hacer el humedal vertical, que es el que vimos hoy día, y en marzo vamos a hacer en otro lugar un humedal horizontal, para adaptarlo a distintas realidades. Así que vamos a estar construyendo durante enero, febrero y marzo, así que están invitados a estar en contacto con nosotros durante todo este tiempo, por si quieren ir a obra o hay gente que le gusta más la parte constructiva. Los dejamos cordialmente invitados a que nos escriban y estemos en contacto. Y también a los sanitarios que hablaban por ahí, que nos colaboren con el sifón para ver si podemos lograr el desafío, porque claro, la mayoría de los papers que se han escrito es prueba y error y le ha salido, así que necesitamos ahí... Olvidé comentarlo, Gianfranco, lo que te decía. Nosotros aquí en la universidad lo hicimos a prueba de error en un sistema piloto para un habitante equivalente. También. Claro. Chicos, y lo pudimos dosificar, hicimos unas alturas, lo logramos. ¿Ya? Ya, chicos, hasta luego, yo me despido, que estén muy bien.